Bueno, perfecto, entonces ya estamos grabando. Retomo entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver uso de bases de datos en psicología particularmente. Vamos a repasar una serie de recursos que están disponibles para nosotros desde la Universidad Nacional de Córdoba o de manera remota. Es decir, si no estamos en la Facu, hay algunos de estos recursos que se pueden acceder sin ninguna mediación más que simplemente tener una buena conexión a Internet y ya está. Y en otros casos seguramente va a requerir un pequeño ajuste técnico que no es imposible para nadie, ni siquiera para un psicólogo o un estudiante de psicología, y que suele estar apoyado con indicaciones de la gente de la biblioteca o del área de informática de la Facu, porque hay que hacer algún ajuste en alguno de los navegadores que usemos nosotros para que, usando ese navegador desde nuestra casa, con esos ajustes podamos acceder a bases de datos que solamente sean accesibles si estuviéramos realmente dentro del ecosistema de la ONC, por ejemplo. ¿Se entiende? Si ustedes están en el hall de la ONC y se conectan a ONC Libre o a alguno de los servidores específicos que tiene la facultad en algunas áreas, pueden acceder directamente a todos los recursos de la Biblioteca Electrónica de la Nación sin ningún problema. Y en aquellos casos de los servicios que están suscriptos, que lo vamos a discutir ahora, van a poder descargar el material completo que les interesa, ¿sí? Cuando se van de la red de la Facu de Psico, de la ONC, algunos de esos recursos no son accesibles, excepto que uno haga algunos ajustes técnicos en su navegador, ¿sí? Nada del otro mundo. Hay pautas y guías para resolverlo, así que no lo vamos a ver acá, pero los aliento a que si ya no lo tienen instalado en su compu, lo hagan porque les va a resolver mucho el laburo, porque ustedes no siempre están en la facu físicamente, más allá de que ahora hay mucho movimiento y mucha participación de ustedes, van a veces simplemente a hacer lo que tienen que hacer y no se quedan trabajando, pero y se vuelven a sus casas, ¿sí? En esos casos pueden seguir trabajando desde sus casas como si estuvieran en la ONC, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Como siempre, cualquier pregunta, cualquier comentario, lo ingresan por el chat o me hablan directamente. Recuerden que estoy solo, no estoy en equipo, así que por ahí no voy a poder estar viendo todo el tiempo el chat. Y ustedes son poquitos hoy, no son tantos como la otra vez. Denme un segundo que tengo que ver dónde está mi presentación. ¿Dónde estás? Clase especial, no, esta no es. Ahora sí. Bueno, lo que voy a necesitar es que alguien me diga si se ve la presentación cuando se termine de cargar. ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Bueno, genial. Cualquier falla me avisan, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entonces a lo nuestro. Uso de base de datos en psicología y algo más si da el tiempo. En el chat no tenemos ni... Lara dice, profe, quería saber qué textos compré en esta clase para ubicarme en el cronograma. Ok, será supongo que el programa más que el cronograma. Estos contenidos, Lara y gente, corresponden a la unidad 2. Si ustedes tienen la unidad 2 a mano, o el programa a mano y ven en la unidad 2 se llama construcción del objeto de estudio. Y en esa unidad hay un conjunto de textos, de capítulos que corresponden al texto de Hernández Sampieri y colaboradores, que van desde nacimiento de un proyecto de investigación, planteamiento del problema de investigación, desarrollo de una perspectiva histórica, formulación de hipótesis, ¿sí? Y el resto de los textos son textos que agregan algunos elementos. Hay un texto de Alonso Arévalo, que es la recuperación de la información, la búsqueda bibliográfica, que creo yo que es el que más se acerca en los aspectos prácticos a lo que vamos a discutir ahora. Hay un texto de Agostina Mileo, que es sobre el tema de la redacción, que no tenga, que incluya o que tenga en cuenta la cuestión de género en la redacción. Y hay un texto de Montero y León, que no es del manual, sino que es un artículo que tiene que ver con la guía para nombrar los estudios de investigación en psicología, ¿sí?
Pero nosotros vamos a estar siguiendo ahora, básicamente, al menos en lo operativo, casi algunos elementos generales planteados por Alonso Arévalo en ese material que se llama Recuperación de la Información, de la unidad 2. Y después, muchos aspectos que tienen que ver con los distintos capítulos que son recuperados para la unidad 2 del texto de Hernández Sampieri, ¿sí? Yo tengo que no sé si se ve bien. Denme un segundo que quiero volver a la pantalla con ustedes. Si ven mi icono chiquitito, yo tengo esta edición de Hernández Sampieri, ¿sí? De este texto o de la edición que corresponda, estamos sacando muchos capítulos para la unidad 2 del programa, que es de lo cual vamos a estar hablando ahora, ¿sí? Este otro, que es el que ya hemos hablado en otra oportunidad, que es el de Noé Montero, hoy no lo vamos a usar tanto, ¿sí? ¿Está? ¿Se entendió, Lara? Espero que sí. O sea, unidad 2, básicamente. ¿Estamos? Y esto es más práctico que teórico o conceptual, ¿sí? Lo que necesita la asignatura es que ustedes entiendan rápidamente que existen bases de datos, multidisciplinarias y disciplinarias, es decir, que tienen que ver estrictamente con la psicología, que hay revistas, que hay otro tipo de fuentes de documentación y que hay diversas estrategias de las cuales ustedes se pueden valer para acceder a información científica actualizada y poder construir sus marcos teóricos para sus proyectos, al menos en lo que concierne a esta asignatura. Estas habilidades, como dije en la introducción, también van a ser útiles para que puedan construir marcos teóricos en otros contextos, ¿sí? O sea, si le piden hacer un trabajo de investigación, o una monografía, o un ensayo en, no sé, en sanitaria, en psicología social o en otra asignatura, lo que vamos a ver ahora les va a proveer herramientas para poder acceder a los fundamentos básicos, a la literatura básica que necesitan para construir cualquier cosa que implique redacción y apoyatura en evidencia producida por otros. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está? Vuelvo a mi presentación, entonces. ¿Por dónde vamos a empezar, entonces? ¿Por dónde comenzamos con una búsqueda, en una estrategia de búsqueda de información científica? ¿Sí? Voy a empezar bien básico, así que espero que los que ya están más avanzados o avanzadas no se enojen, pero es importante que todos sepamos que para hacer lo que vamos a hacer ahora, que es meternos en el relevamiento de información, en la búsqueda de información científica, necesitamos estar familiarizados con el navegador o browser que vamos a estar usando. Hay muchas, los más populares son el de Google, Edge, que es el nombre que tiene ahora la versión que por defecto traen todos los Windows, ¿sí? Dentro de Edge, vamos a ver, hay una particularidad para ustedes interesante en esta época de inteligencia artificial que a lo mejor quieren explorar, pero pueden usar, dentro de eso, pueden usar Opera, pueden usar el navegador con el que ustedes se sientan más cómodos. Lo importante, mi recomendación es el que usen, que sea uno que les permita integrar también otros servicios, es decir, cuenta de correo electrónico, la aplicación en el celular o el tablet para que puedan seguir haciendo las búsquedas y conservar el historial de la búsqueda en distintos dispositivos, siempre con su propia identidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero eso es el punto de partida, tener elegido un buen navegador o un buen browser, ¿sí? Segundo, asociado con eso, tener una cuenta de correo. En el caso de la mayoría de ustedes, afortunadamente, tienen todos, o deberían tener, una cuenta MiUNC, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque cuando uno tiene que recurrir a algo que es de la vieja escuela, ya vamos a ver, en orden a conseguir literatura científica, y me refiero básicamente a escribirle a alguien, al doctor Smith, que trabaja en la Universidad de, no sé, de Edimburgo, y se dedica a aspectos neurocognitivos de la esquizofrenia, y le queremos pedir un paper porque el artículo que nos interesa no está disponible completo o no está disponible en acceso abierto en ninguno de los lugares que encontramos. Lo último que nos queda y que sigue funcionando es como se producían antes los intercambios, antes de que existiera Internet, que es escribirle a una persona. Nada más que no vamos a escribir una carta de papel, sino que vamos a escribir un correo electrónico. Entonces, en general, la tasa de respuesta, esto quiere decir, de tantos mails que mandamos, cuántos mails nos son respondidos con lo que estamos pidiendo, con el artículo solicitado o lo que fuere, mejoran significativamente cuando uno escribe o se contacta con los investigadores usando una cuenta institucional. Por ejemplo, MiUNC para el caso de los estudiantes, o UNC solo para el caso de un investigador como yo, o .CONICET para un investigador que también es de CONICET, como es mi caso, o lo que fuere, ¿sí?
Entonces, si no tienen una cuenta Mi UNC, gestiónenla rápidamente para poder tener otro medio de comunicación que les va a resolver varias cosas. La gestión interna de procesos administrativos de diversa naturaleza dentro de la Facultad de Psicología y de la Universidad Nacional de Córdoba, o el sistema universitario incluso, argentino, y la comunicación con otros colegas o con profesores, investigadores, investigadoras del resto del mundo cuando quieren pedir un material o incluso alguna otra cosa que pueda resultar de un intercambio académico. Entonces, si tienen un mail de fantasía onda aguanteboquita@gmail.com, yo les diría que traten de no usar esa cuenta ficticia que les estoy mencionando ahora para una comunicación con un académico o una académica o un investigador o investigadora, ¿sí? Traten de usar una que sea, qué sé yo, laravaquero@miunc.edu.ar y cuando le tenga que escribir al profesor Smith de la Universidad de Edimburgo para pedirle ese paper de efectos cognitivos, factores neurocognitivos en la esquizofrenia, van a mejorar las chances de que ese profe le responda a Lara y le adjunte el PDF del artículo que está buscando, o la versión borrador del artículo que está buscando, etcétera, etcétera, porque hay varias opciones. ¿Estamos hasta acá? Y el tercer punto, un patrón de uso del recurso que tengan a mano, ¿sí? Si tienen una notebook o una compu propia de escritorio, bueno, nada, concentrar la actividad allí, integrar el perfil que tienen en su cuenta de correo con las aplicaciones, porque como les dije hace un rato, eso permite tener actualizado y sincronizada, que sería el término más técnico, el historial de búsqueda de los navegadores y marcadores que uno va guardando en distintas compus o en distintos lugares, ¿sí? Si ese no fuese el caso, y por ejemplo solamente pueden acceder a la infraestructura que ofrece la facultad o la biblioteca, es decir, están usando las compus de la Biblia, no sé si sabían, pero en la biblioteca hay compus para usar, por ejemplo, para hacer búsquedas. Siempre tener cuidado a la hora de, por ejemplo, el tema de los passwords y todo lo demás, dónde se meten para navegar y el almacenamiento de archivos. Si no van a estar almacenando archivos en la nube y están almacenando archivos en pendrive, bueno, ojo con eso, tengan siempre presente una cuestión de seguridad, un escaneo con un antivirus de confianza o lo que sea, como para no tener problemas. ¿Estamos hasta acá? Bien sencillo, no dije nada complicado todavía. Estamos simplemente en los elementos más básicos, antes de meternos en los aspectos más técnicos. Para realizar una búsqueda, entonces, en una base de datos de psicología, de la disciplina que sea, o una base de datos multidisciplinaria, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, seleccionar una o varias bases de datos, ¿sí? Hay buscadores que permiten hacer búsqueda en varias bases de datos a la vez. Ya vamos a ver el ejemplo más cercano que tenemos en Argentina. Pero, de nuevo, si uno ya sabe que hay un buscador o un motor de búsqueda disciplinario, que en psicología hay, por suerte, directamente va en ese motor de búsqueda y se concentra en hacer la búsqueda ahí. Preparar la estrategia de búsqueda, ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué significa, profe? Bueno, en realidad supone que uno leyó por lo menos un par de papers o un par de manuales de referencia sobre el tema que le interesa. ¿Para qué? Para familiarizarse con la terminología, con lo que se llaman descriptores, es decir, si yo digo esquizofrenia, es un término que es bien sentido o bien comprensible para quienes estamos en psicología, pero a medida que avanzamos en la carrera sabemos que esquizofrenia puede tener varias definiciones en función de la perspectiva teórica. Entonces, si yo ya estoy decidido que lo que me interesa es solamente recoger información sobre esquizofrenia, pero de una perspectiva neuropsicológica o neurocognitiva, sé que tengo que pensar muy bien otros términos que están asociados con la palabra esquizofrenia para garantizar la mayor cantidad de registros que tengan que ver con lo que a mí me interesa y dejar por fuera, qué sé yo, contenidos vinculados a la esquizofrenia, pero de una perspectiva como el psicoanálisis, la Gestalt o la sistémica, por decirles algo. Entonces, antes de meterse de cabeza con un motor de búsqueda, es conveniente hacer un par de lecturas sobre la temática que nos interesa en materiales reconocidos. Puede ser, por ejemplo, un manual de referencia. Vamos a volver sobre esto en un momento. Y con eso identificar palabras claves que voy a usar para hacer la búsqueda, ¿sí? Y después conocer el sistema y el lenguaje de interrogación, ¿sí? Que no es demasiado complicado porque todo el mundo ya seguramente lo ha hecho, o en algunos casos ya está dado por defecto. Por ejemplo, si ustedes usan la caja de escritura de Google, donde ponemos lo que queremos buscar, muchas veces con que pongamos palabras sueltas, separadas por un espacio, esquizofrenia, cognición, psicología, por ejemplo,
Google va a entender que lo que le estamos pidiendo son registros o documentos de diversa naturaleza, porque no estamos definiendo más nada, que contengan los 3 términos a la vez, ¿sí? Entonces, toma por defecto que si presento 3 palabras o más palabras separadas por un espacio, lo que queremos es que nos devuelva registros que tengan esos contenidos, ¿sí? Pero esa es una forma de hacer búsqueda, la más sencilla. Después hay búsqueda donde uno puede, usando conectores lógicos o conociendo el lenguaje de interrogación de cada motor de búsqueda, pedir que nos devuelva X cantidad de artículos sin considerar el factor edad, por ejemplo, o haciendo segmentaciones. Todos esos detalles se pueden dominar si uno conoce un poquito mejor cuál es el lenguaje de interrogación que está por detrás de cada motor de búsqueda. ¿Estamos hasta acá? Después, lo otro que tienen que tener en cuenta es cómo seleccionar una base de datos, porque las hay de diversas características, ¿sí? Hay bases de datos que funcionan por cobertura geográfica, es decir, solamente tienen información de una zona. Por ejemplo, bases de datos que solamente tienen información de salud mental de Argentina o de Latinoamérica, ¿sí? O de África, o de Europa, ¿de acuerdo? Entonces, si uno está buscando indicadores de salud mental de Argentina y la base de datos es una base de datos anglosajona que no tiene datos de ningún país de Latinoamérica, sabemos de antemano que no vale la pena ir por ahí, ¿sí? Luego hay bases de datos que están definidas por cobertura temática, ¿sí? Por ejemplo, ¿hay bases de datos de psicología? Sí, por suerte hay. Entonces sabemos que ahí todo lo que tenga que ver con psicología, con salud mental, seguramente tiene muchas chances de aparecer en algún registro, en algún documento que busquemos, ¿sí? ¿Está? Eso está bueno. También hay bases de datos que cubren periodos temporales muy puntuales, ¿sí? Por ejemplo, la Asociación de Psicología Americana, que es una de las asociaciones de psicología más antiguas del mundo, tenía dividida hasta hace un tiempo una base de datos de resúmenes por años, porque no podía tener el volumen completo de resúmenes desde, por decirles algo, desde 1879 hasta la fecha. Entonces tenía periodos temporales para cada tipo de registro de una investigación producida y publicada en ese rango de tiempo, ¿sí? Ahora habrá que ver, porque a lo mejor simplemente por una cuestión de desarrollo tecnológico y habiendo más capacidad de almacenamiento, capaz que eso se resolvió. Pero sigue habiendo bases de datos que cubren solamente determinados periodos temporales, ¿sí? Y después hay bases de datos que están organizadas por tipo de documento. Es decir, hay bases de datos que pueden ofrecernos solamente artículos científicos, hay bases de datos que solamente nos van a ofrecer libros, por ejemplo, hay bases de datos de películas, hay bases de datos de pruebas psicológicas, ¿sí? Así como escuchan, la Asociación de Psicología Americana viene creciendo tanto en el tipo de productos que desarrolla, y hay tantos productos desarrollados que tiene base de datos de libros, tiene bases de datos de artículos científicos y tiene base de datos de pruebas psicológicas, por ejemplo. Entonces yo ya sé que si quiero saber algo sobre una prueba psicológica y tengo acceso por mi institución o porque le pagué la suscripción personal a todas las bases de datos de la APA, sé que hay una base de datos en donde sí o sí tengo que hacer la búsqueda porque está dedicada exclusivamente a tener información sobre test o pruebas psicológicas. ¿Estamos hasta acá? Vamos más rápido. Las bases de datos a su vez se agrupan en 3 tipos de modelos o grandes modelos. Bases de datos factuales o fácticas, ¿sí? Que tienen información muy concreta, actual, generalmente de carácter numérico. ¿Dónde vemos esta base de datos? Por ejemplo, en la base de datos de ANSES o de AFIP, que tienen datos muy específicos, ¿sí? En nuestro país, de tipo numérico, ¿sí? Cantidad de operaciones comerciales realizadas, cantidad de jubilaciones de determinadas características, etcétera, 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 ¿sí? O las que están asociadas con el censo nacional, donde hay información numérica que me permite saber cuántas familias monoparentales hay en Argentina, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas, ¿sí? Luego también hay bases de datos que se conocen como directorios, es decir, recogen datos sobre personas o instituciones o temas, ¿sí? Son como, ustedes son muy jóvenes, pero son como las guías del teléfono de antes, ¿sí? Uno sabe que si quiere saber algo sobre personas dedicadas a la psicología, capaz que haya una base de datos en donde están registrados todos los psicólogos y psicólogas que hacen investigación en Argentina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este tipo de bases de datos son ofrecidas por asociaciones científicas, por ejemplo, ¿sí? Y de hecho a veces es un plus para que uno se une a esa sociedad científica y pague. ¿Por qué? Porque si paga la matrícula tiene acceso al directorio de todos los afiliados y afiliadas a la asociación y permite tener datos de contacto, teléfono, WhatsApp, qué sé yo, el mail seguramente, y hacer que sea más fácil la interacción y áreas de interés, por ejemplo, ¿sí?
Y por último tenemos las bases de datos documentales, que son las que nos interesan particularmente a nosotros y a ustedes como estudiantes, porque son de las cuales van a estar extrayendo permanentemente la mayor cantidad de los materiales necesarios para poder construir sus marcos teóricos, ¿sí? Todas las bases de datos que vamos a ver a continuación, la mayoría de las que vamos a ver son bases de datos documentales. Es decir, cada registro se corresponde con un documento. Típicamente un artículo científico, o en el caso de las bases de datos de libros, con un libro. ¿Está? ¿Cómo preparamos entonces una estrategia de búsqueda? Bueno, ya pueden ir armando algunas partes del rompecabezas con las cosas que dijimos. El éxito depende principalmente de una buena definición del tema de búsqueda. Yo les tiré un ejemplo. ¿Qué sé yo? Supongamos que estamos interesados en saber algo sobre aspectos neurocognitivos de la esquizofrenia. Entonces ya tengo más o menos algunos descriptores, más o menos una idea. Cuando digo aspectos neurocognitivos estoy recortando, ya me estoy inclinando hacia un campo teórico con una cierta orientación, en donde seguramente se van a concentrar trabajos de psicobiología, de neurociencias, capaz que de psicometría, etcétera, etcétera. Estoy definiendo esquizofrenia, que es otra cosa que me deja por fuera otro tipo de trastornos psicológicos o psiquiátricos. Y después habrá que ver qué más puedo aportar en función de cuál es mi interés. Por ejemplo, puedo aportar la población sobre la cual quiero estar recogiendo información. A lo mejor solamente me interesa tener datos sobre la expresión neurocognitiva o los aspectos neurocognitivos de la esquizofrenia en población adolescente y no en adultos, ¿sí? Bueno, todos estos elementos van en la dirección de generar una buena definición del tema de búsqueda, ¿sí? Y una correcta elección de las palabras más descriptivas y representativas, lo que en la jerga se llama descriptores, ¿sí? Si alguno ya ha ido por la biblioteca o tiene experiencia con la biblioteca, sabe que las bibliotecarias y los bibliotecarios se manejan con los descriptores, es decir, son los elementos que le ayudan a ellos a generar las búsquedas cuando nosotros vamos con un reclamo puntual. Queremos obras sobre psicología, desarrollo, esquizofrenia, qué sé yo. Bueno, todos esos son descriptores. Cuando más específicos son, más eficiente va a ser el trabajo de la gente de biblioteca a la hora de decirnos, bueno, ¿qué tienen ellos en el acervo de la biblioteca que compartimos con la Facultad de Filosofía que tenga que ver con esos términos, por ejemplo? ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Siguiendo entonces con la estrategia de búsqueda, para conseguir información científica, entonces, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos básicos. Ya dijimos lo de los descriptores o palabras clave específicos. Ya mencionamos en situaciones previas el uso de conectores lógicos que dependen de cada base de datos. Google los da por defecto, ¿sí? Si uno quiere buscar 3 términos o más, 2 o más términos, sin excluir ninguno, simplemente con que lo separe con un espacio, el motor de búsqueda va a entender que lo que estamos pidiéndole son registros en las distintas categorías que tiene Google para proveernos devoluciones, ¿sí? Si han hecho una búsqueda en Google recientemente y han prestado atención, uno puede recibir una devolución muy genérica, me estoy hablando particularmente del motor de búsqueda general, ya vamos a hablar de otro en particular, pero después tenemos pestañas, es decir, podemos pedirle a Google que simplemente nos filtre y nos dé información de imágenes asociadas con las temáticas que nos interesaron, o noticias que se han producido en el último tiempo sobre las temáticas que nos interesaron, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, es bueno que se familiaricen con el tema de los conectores lógicos dentro de cada navegador con el cual van a estar trabajando, sea Google, el Edge o Opera o cualquier otro de los que sean populares en este momento, ¿sí? Y lo otro es ya especificar el tipo de material que quieren localizar. Por ejemplo, la mayor parte de las veces ustedes van a estar buscando un material en un formato muy particular, el formato PDF. ¿Por qué? Porque el PDF, todavía a la fecha, es el formato aceptado por la comunidad en relación a la versión final de una publicación, ¿sí? De un artículo científico. ¿Sí? Entonces, si le pedimos al motor de búsqueda que nos tire, por ejemplo, como tienen en la imagen, las palabras demencia, tratamiento más PDF, un motor de búsqueda general como Google nos va a devolver de manera prioritaria, es decir, dentro de los primeros enlaces que nos devuelva, un montón de, probablemente, seguramente, artículos científicos o notas de prensa que están editados en formato PDF, y no HTML, que es el idioma tradicional de la web. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, si uno quiere maximizar la cantidad de artículos en un motor de búsqueda generalista, como el de Google, lo que tiene que hacer es especificarle que quiere, por ejemplo, PDFs. ¿Por qué? Porque los PDF o el formato PDF
Es el formato más ampliamente utilizado por las revistas científicas para presentar como versión final un artículo. ¿Está? De otra manera, pueden usar otro tipo de motor de búsqueda más específico que ya vamos a mencionarle a continuación. Después, para aquellos que sean muy prolijos y quieran tener mucha más data sobre estrategias de información y documentación en psicología en particular y en las ciencias en general, tienen que saber que hay mucho material producido, publicado sobre esto, sobre tecnología de información, sobre bibliometría, cienciometría o documentación científica, ¿sí? El ejemplo que tienen acá es un ejemplo que, si bien tiene algunos años, es interesante para nosotros porque es uno específico de nuestra disciplina, ¿sí? Los autores que lo hicieron, Tortosa y Civera, eran referentes de la historia de la psicología de España, ¿sí? De hecho, si alguno cursó escuelas en alguna de sus versiones, capaz que se cruzó con algún material de estos autores en algún momento. Ellos produjeron este libro, editado por una editorial muy reconocida, que es Ariel, en su colección de psicología, en el 2002, que se llama Nuevas Tecnologías de la Información y Documentación en Psicología. Pero hay muchos materiales más. Yo recién, hace un ratito, cuando creo recordar, fue Lara la que hizo la pregunta de los textos, a qué texto corresponde esto, les dije que en la unidad 2 tienen el texto de Alonso Arévalo, del 2004, que se llama Recuperación de la Información, la búsqueda bibliográfica, ¿sí? Nada. Como ese material van a encontrar montones de documentos, algunos son libros, otros son artículos científicos, en donde se aborda algo asociado con las estrategias de búsqueda de información o algo asociado con la evolución de la producción científica o con las tecnologías de información en psicología. Así que, nada, si están particularmente interesados, rastreen que algo más moderno que esto seguramente van a encontrar, más tirando a la década ya del 2020 para acá, seguramente ya hay más cosas nuevas producidas, ¿sí? Vamos a meternos entonces a continuación en las distintas bases de datos que ustedes pueden consultar. Como dice la advertencia de la Filmina, tengan en cuenta esto que yo les mencionaba al principio, hay algunos recursos que se pueden utilizar solamente desde la UNC o haciendo un ajuste técnico en nuestras compu para que cuando estemos desde casa trabajando de manera remota, las bases de datos piensen, o vean, mejor dicho, no es que piensen, vean que tenemos credenciales de la ONC, ¿sí? Entonces nos van a permitir acceder a esos recursos como si estuviéramos conectados desde Ciudad Universitaria, ¿sí? Hay otros recursos que tienen que ver con la iniciativa de ciencia abierta, que yo les voy a comentar, y de acceso abierto, que les voy a comentar en breve, que son accesibles de cualquier sitio, no importa dónde esté uno, ¿sí? Desde cualquier plataforma, un teléfono, una tablet, la compu, mientras uno tenga conexión a internet, lo va a poder hacer. ¿Estamos? Bueno, hay algunos motores de búsqueda que ustedes tienen que ir conociendo y algunos seguramente ya los usan todo el tiempo. Google seguramente lo usan todo el tiempo, desde para saber dónde pueden encontrar una versión pirata de algún libro que no se consigue en la facu, hasta usar para encontrar el mapa de la dirección que nos permita encontrarnos con un amigo en un lugar que no conocemos todavía, ¿sí? En ese sentido, Google es un motor de búsqueda genérico que sirve tanto para eso como, por ejemplo, para hacer un primer esfuerzo de búsqueda de información científica. Eventualmente, con el tiempo, Google se dio cuenta que había un sector importante de la sociedad que está conformado por académicos y académicas de todas partes del mundo que tienen necesidades muy puntuales. Los científicos, las científicas, los estudiantes de las universidades están siempre buscando material científico. Entonces, ¿qué hizo Google? Produjo un Google académico, el Google Scholar, ¿sí? O académico para la versión en español, que es un motor de búsqueda especializado solamente en devolvernos registros que tienen que ver con la academia, ¿sí? Típicamente artículos científicos, memorias de congresos o libros cuando da con uno, ¿sí? No funciona al 100%, ¿ok? Puede haber cosas que aparezcan en otro tipo de búsquedas y no aparezcan en el Google académico, tiene que ver con la forma en que Google se va entrenando a sí mismo como indexador y va registrando la info, pero es muy exhaustivo, es muy interesante, permite hacer perfiles, es decir, si yo me registro en Google académico, puedo ir aguardando mis búsquedas, por ejemplo, y puedo ir definiendo que me dé alertas por correo electrónico cada vez que se produce un ingreso que cumpla con los criterios que yo establecí, por ejemplo, que es muy útil cuando sé que voy a estar todo un año laburando en un proyecto y bueno, ya quiero
automatizar un poco el tema de, bueno, estar al día en términos de, qué sé yo, cuántos trabajos van saliendo sobre ansiedad de los exámenes de estudiantes universitarios. Bueno, nada. Si hice una búsqueda y fui prolijo, dentro de las cosas que seguramente deberé contemplar está el activar que se generen alertas y que me les envíe mi correo electrónico cada vez que haya una actualización, un ingreso a un nuevo registro o documento. Deme un segundo que avance con mi té. Y el último es Bing. ¿Les suena la palabra Bing? Bing es un desarrollo de Microsoft y está atado a Edge, su nuevo navegador que reemplazó al que tenían antes, que nunca fue un éxito. ¿Sí? ¿Por qué les traigo a colación Bing si es que no han trabajado nunca con él? Porque Bing ya tiene algo que hoy en día aparece en todos lados, que es que tiene un asistente de inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que ustedes pueden dialogar, entre comillas, con Bing, como si estuvieran hablando con una inteligencia artificial, que de hecho eso es, y le pueden ir pidiendo pistas o ayuda con la búsqueda que estén haciendo del tema que les interese. Efectos cognitivos asociados con esquizofrenia en adolescentes, por ejemplo. Bueno, si introducen eso en el motor de búsqueda de Bing, Bing puede devolverle unos registros y además les va a pedir que ustedes mismos vayan dialogando con él y le vayan precisando qué es lo que quieren. Si lo que les devolvió funciona o no funciona, si quieren más cosas parecidas en función de alguno de los registros que están allí, les va a ofrecer noticias. O sea, es un poco más dinámico y más divertido de usar que los motores de búsqueda tradicionales, porque, bueno, está entrenándose a sí mismo para ser un muy buen asistente de inteligencia artificial asociado con un motor de búsqueda de cualquier tipo de material. Nosotros lo podemos usar para buscar material científico, académico, ¿de acuerdo? Entonces, si no lo tienen en el radar y tienen ganas de jugar y explorar con algo, prueben Bing. Recuerden, está asociado con el navegador Edge, es decir, que para que funcione más óptimamente, más eficientemente, deberían estar usando ese navegador, pero también pueden abrir la pestaña de Bing en el Firefox, por ejemplo, que es lo que estoy usando yo en este momento para hacer este stream, ¿sí? Usen el que ustedes quieran, Opera, Firefox, de Google, Chrome, el navegador que ustedes quieran, ¿sí? Bing resiste todos esos, pero obviamente dialoga mejor o tiene más funciones si lo hace desde el ecosistema, desde la empresa madre, o sea, de Microsoft. Es decir, Edge más Bing. ¿De acuerdo? Nada, esa es otra cosa novedosa que pueden probar en estos días, además de tratar de hablar con GTP, pueden hablar con Bing y hacer búsquedas específicamente asociadas con el tema que les interesa, a ver cómo les va. Si se animan, no lo agregué acá, porque es menos conocido, pero en estos días se habilitó BART, se los escribo en el chat. BART es la IA de Google, ¿sí? Nada, se parece en algún aspecto a ChatGPT, pero bueno, podrían probarlo para ver si funcionan como bien en relación a las búsquedas de información científica. ¿Estamos hasta acá? Creo que sí. Sí, profe. Y no hay preguntas. Bueno, vuelvo a mi presentación. En un segundo tengo muchas cosas abiertas. Vamos a ir por lo central para todos nosotros en Argentina, porque nos resuelve un solo sitio nos resuelve muchas cosas, ¿sí? Y además lo bancamos todos con nuestros impuestos, ¿ok? Y alguna que otra ayuda extra, porque por acá también vienen dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, me refiero a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Allí tienen la dirección para entrar. Hoy la biblioteca, los datos que tienen ahí son datos de hoy. Son capturados de la pantalla de la biblioteca del MinSit de hoy, ¿sí? Hay 89 instituciones habilitadas, ¿sí? Ahí está todo el sistema, por ejemplo, todo el sistema universitario nacional. Estamos nosotros desde la UNC. Hay más de 77.000 libros cargados en la biblioteca electrónica. Hay más de 24.000 actas de congresos. Hay más de 35.000 revistas. Hay más de 23.000 tesis. Y en el periodo que va del 2008 al 2022, la biblioteca electrónica ha recibido 51 millones de visitas. Más de 51 millones de visitas de consultas bibliográficas. Muchos de esos millones, espero, hayan sido aportados por la comunidad de psicología de Argentina. Ojalá.
Era medio complicado, pero bueno, de alguna manera hemos contribuido a ese número. ¿Tá? La biblioteca funciona como un portal. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, nosotros, nosotras, todos los que estamos en la academia, por ejemplo, podemos acceder a una serie de bases de datos muy interesantes, ¿sí? Acá tienen seleccionadas algunas de las que, déjenme ver si puedo activar el punterito, puntero al azar, algunas de las que contienen temas de psicología, ¿sí? EBSCO. Ya vamos a ver un detalle de EBSCO para que ustedes vean, cuando entren a EBSCO, qué tienen específicamente vinculado con nuestra disciplina. Lo mismo vale para Wiley, InterScience, lo mismo vale para Springer Link, y lo mismo vale para ScienDirect, ¿sí? Que son bases de datos de grandes editoriales, Wiley, Springer y ScienDirect, que es del Sevier, son las bases de datos que concentran a las revistas producidas por esas editoriales, y esas editoriales producen revistas que tienen que ver con esta disciplina, por suerte, ¿sí? Con la psicología. También podemos acceder desde el portal del MinSit a los Annual Reviews, que son un tipo particular de publicación, muy valioso para nosotros, y que además de ser muy valiosos para nosotros por las características del tipo de publicación, es una colección que tiene una sección específicamente dedicada a nuestra disciplina, ¿sí? Tiene un Annual Reviews de psicología general, pero después en estos años ha generado otras divisiones de la psicología que considera que son relevantes, muy importantes y que merecían una colección especial, ¿sí? Así que ya la vamos a ver. También está JSTOR o JSTOR. JSTOR tiene un carácter más vinculado con las ciencias sociales, con las humanidades. No quiere decir que no haya elementos de psicología, pero si los hay, tiene más bien un valor histórico, porque cuando este servicio comenzó como una especie de curaduría de material de valor histórico, entonces, que estaba más orientados hacia las ciencias sociales, las artes, las humanidades. Entonces, bueno, eso con el tiempo fue migrando, ya no solamente se trata de escanear material viejo, sino que, bueno, también tiene versiones digitales originales, pero no perdió su perfil, sigue interesado fuertemente por las ciencias sociales, por las artes, las humanidades, y en menor medida, cuando hay un resquicio, recoge elementos que tienen que ver con psicología. ¿Tá? Luego tenemos lo que ofrece un proveedor que se llama Wolters Kluwer. Ovid es la empresa subsidiaria, que hay tarea para la casa, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué, porque a mí me ha resultado difícil entender, y soy profe, si está funcionando como funcionaba en el pasado en relación a una colección que era muy valiosa para nosotros los psicólogos y psicólogas, que era la base de datos de resúmenes de la APA, que es esa que figura allí, en paréntesis, ¿sí? PsycInfo. Les mencioné hace un ratito muy rápido que la Asociación de Psicología Americana, al ser una de las asociaciones de psicología más antiguas del mundo, con el tiempo ha ido desarrollando una serie de servicios muy valiosos, entre ellos servicios bibliográficos, ¿sí? El base es PsycInfo. ¿Por qué? Porque nos permite acceder a resúmenes de todo lo publicado vinculado con la psicología que ha sido considerado de valor por la APA y en consecuencia ha sido archivado, almacenado, ¿sí? Pero con el tiempo la APA ha avanzado, entonces no solamente tiene PsycInfo, sino que tiene PsycArticles, una base de datos de artículos de psicología, donde mayoritariamente están todos los artículos de las revistas producidas por la Asociación de Psicología Americana, que son unas cuantas y son consideradas de primer nivel, y la base de datos de pruebas psicológicas, ¿sí? Y una base de datos de libros producidos por la APA, ¿sí? Hay ya 4 servicios muy interesantes. Históricamente, ya vamos a llegar a ese punto, pero se lo adelanto, ha sido muy difícil para una institución como puede ser la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba acceder a esos servicios por la forma de comercialización que tiene la APA, ¿sí? La APA ofrece sus servicios de manera directa o a través de un intermediario, ¿sí? A veces para la Argentina ese intermediario ha sido la empresa EBSCO, ¿sí? Y otras veces ha sido otro tipo de intermediario. Entonces, ahí ya tenemos una primera dificultad. Segunda dificultad es que la Asociación de Psicología Americana tasa o cotiza sus servicios en función de un indicador que a nosotros nos perjudica enormemente, que es la cantidad de matriculados, ¿sí? Entonces, por supuesto, las carreras pequeñas, entre comillas, como las que típicamente tiene
psicología en los Estados Unidos, donde puede haber una matrícula de 100, 200, 300 estudiantes de psicología, en una carrera de psicología, no tienen muchas dificultades con los presupuestos que tienen de encarar la suscripción institucional a los servicios de la APA. Pero piensen que solamente en psicología de Córdoba somos 14.000 estudiantes. Son ustedes 14.000 estudiantes. Bocha de estudiantes. Entonces, una cotización basada en la cantidad de estudiantes matriculados se va por las nubes. Y en un país donde además los dólares no sobran, es más complicado. Entonces, históricamente, ha sido muy difícil para una institución acceder a los servicios de la Asociación de Psicología Americana. El caso de nuestra facu, nosotros durante un tiempo, 2 años, pudimos tener contratado el servicio de artículos, ¿ok? Pero no pudimos hacerlo más porque no teníamos los fondos para hacerlo, ¿sí? Siempre le hemos pedido a la biblioteca electrónica y hemos alentado a otras facultades de psicología del país a que hagan la misma presión, el mismo pedido, pero no se ha avanzado. Sí estaba ofrecido desde el portal del MinSIT el acceso a la base de datos de resúmenes de la APA por parte de este proveedor. Pero hoy mismo yo no pude ver que funcionara, no está anunciado. Antes uno entraba a Walter Kluber desde el MinSIT y tenía un panorama claro de qué servicios se ofrecían desde ese mini portal y aparecía ese info, claramente detallado. Hoy eso no aparece, ¿está? Y con el tiempo, pese a las dificultades económicas que estamos atravesando, el MinSIT ha ampliado algunos otros servicios que tienen interés o valor justamente para investigadores, estudiantes de psicología, que ya vamos a ver muy rápidamente. Denme un segundo, que no sé si alguien quiere entrar a la clase o quiere hacer una pregunta. ¿Alguien quiere unirse a esta llamada? Perfecto. Admitida Sofía. Vuelvo a mi clase. Preguntas en el chat no hay. Genial. Sigo con mi clase. Bueno, el primer servicio sobre el cual vamos a estar prestando atención, que está brindado desde el portal del MinSIT, es EBSCO, ¿sí? Yo les anticipé que hay cosas de EBSCO que nos interesan particularmente. ¿Qué nos interesan de todo lo que ofrece EBSCO? Fíjense particularmente en el segundo punto, la colección de psicología y ciencias del comportamiento, porque claramente es la que tiene a nuestra disciplina como parte de la descripción, ¿sí? Esta es una base de datos de publicaciones en texto completo, especializada en psicología y en ciencia del comportamiento, que incluye, entre otros temas, por ejemplo, características emocionales y conducta, psiquiatría, psicología, procesos mentales, antropología, métodos de observación experimental, etcétera, 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 ¿sí? O sea, no hay muchísimas revistas ahí, pero las que hay son revistas reconocidas, valiosas, bien indexadas, es decir, que están reconocidas por otras bases de datos importantes. Entonces, puede ser un buen sitio para empezar a hacer una primera búsqueda, sabiendo, con confianza, que es una búsqueda sobre documentos que tienen que ver exclusivamente con psicología y ciencias del comportamiento, ¿sí? Las otras 3 bases de datos que les pueden interesar son más bien genéricas. La psicología aparece dentro de esas colecciones, pero no son exclusivas de psicología, ¿sí? Una es Academic Search Premier, ¿sí? Fíjense la descripción, es una base de datos multidisciplinaria, es decir, que puede haber psicología, puede haber sociología y puede haber un montón de cosas más, que permite buscar referencias y contiene texto completo de 4.500 publicaciones, de las cuales más de 3.600 son publicaciones que pasaron por un sistema de arbitraje. ¿Qué quiere decir un sistema de arbitraje? Seguramente ya lo han visto en alguna materia previa, o lo van a empezar a ver o a familiarizarse con ello a medida que avancemos con las clases, que el artículo que estamos leyendo, para que lo podamos leer, pasó por un filtro, pasó por una evaluación de 2 árbitros, 2 revisores, 2 colegas de ese campo, anónimos, que leyeron el artículo cuando fue postulado por el equipo de investigación, le hicieron comentarios, observaciones, y una vez que quedaron satisfechos dijeron, listo, se puede publicar, ¿sí? Así funciona más o menos el sistema de producción científica que se media por artículos científicos, ¿ok? Entonces, todas estas bases de datos, en general todas, tienen artículos de esas características, artículos que han pasado por un proceso de revisión, de arbitraje, y están publicadas en revistas reconocidas, ¿sí? En esta base, en EBSCO, tenemos Academic Search Premier, tenemos Fuente Académica, que es una base de datos parecida a Academic, pero que es en español, ¿sí? Tiene texto completo de publicaciones de negocios, economía, ciencias médicas, ciencias políticas, leyes, ciencia de computación, ciencia de información, bibliotecología, etcétera, 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 en español, ¿sí? Y después tenemos los Social Index Full Text, que
tiene que ver con ciencias sociales en lengua inglesa. A veces, en el ámbito anglosajón, dentro de ciencias sociales cae la psicología, comprendida ahí como una disciplina más, así que podrían hacer una búsqueda acá también, ¿sí? Pero si están escasos de tiempo y no quieren dar demasiadas vueltas, quieren ser más eficientes, concéntrense en hacer una búsqueda en Psychology and Behavioral Science Collection, porque ya saben que es exclusivamente de psicología. ¿Estamos? La otra base que me interesa que conozcan es la base que está comprendida por todos los títulos que publica la asociación Annual Reviews, ¿sí? Annual Reviews es una asociación que publica unas revistas que tienen un formato muy particular porque son revistas exclusivamente dedicadas a lo que llamamos artículos de revisión. Un artículo de revisión no es como un artículo empírico, que es el artículo que tradicionalmente vemos en las revistas de ciencias, sino que es un artículo en donde un especialista, o más de un especialista, trabajando en forma de equipo, relevan todo lo que se sabe sobre un tema puntual. ¿Sí? Lo sistematizan y lo publican. Entonces, ahí van a entender por qué son valiosos los annual reviews o los artículos de revisión, porque yo tengo en un artículo de 30 a 40 páginas sintetizado todo lo que se sabe sobre un tema puntual. Entonces, es un excelente punto de partida para saber cuáles son las teorías dominantes, quiénes son los autores más reconocidos, cuáles son los instrumentos que más ampliamente se utilizan, qué tipo de poblaciones son las más abordadas y cuando se encuentran en una etapa como la que se encuentran muchos de ustedes en una asignatura como la nuestra, qué cosas o qué preguntas han quedado todavía sin responder. Entonces, es un buen estimulante para pensar nuevas preguntas de investigación, ¿sí? O nuevos proyectos de investigación. ¿Por qué me interesa que le presten atención a esto? Porque a falta de poder acceder a los recursos de la Asociación de Psicología Americana, lo más específico y lo más riguroso que van a encontrar es esto. Entonces, saquen el jugo porque de psicología exclusivamente hay 1, 2, 3, 4 colecciones o 4 revistas, ¿sí? La más vieja es Annual Review of Psychology, que se edita desde 1950. Es decir, hay un tomo por año, ¿sí? Tiene el formato como si fuera de un libro ancho como esto, como el libro de León y Montero. Bueno, un número típico de un Annual Review se edita una vez al año y tiene un montón de revisiones teóricas sobre diferentes temas en cada volumen, ¿sí? El Annual Review of Psychology se edita uno por año desde 1950 hasta la fecha. Así que hay bocha de información allí, ¿ok? Desde el 2005 se edita el Annual Review de Psicología Clínica. Así que si hay muchos de ustedes que ya están interesados en ese campo, ese material es un material de referencia importantísimo que deberían estar revisando todo el tiempo, ¿sí? Desde el 2019, que es el más nuevito de la colección, es el hermanito más chico de la colección, se edita el Annual Review de Psicología del Desarrollo. Es decir, que si les interesa la psicología evolutiva de la niñez, de los adolescentes, de los adultos emergentes, de los adultos mayores, esa es una colección en la que se tienen que tirar de cabeza, pese a la juventud que tiene, están editándose desde el 2019, para ver qué hay, ¿sí? Y si les interesa lo laboral y lo organizacional, tienen que saber que también desde el 2014 se edita el Annual Review de Psicología Organizacional y Comportamiento Organizacional, ¿sí? ¿Hay otras áreas? Seguramente están pensando en otras áreas. Entiendo yo que en algún momento han pensado en hacer un Annual Review de Psicología Social. Por algún motivo lo han dejado de lado porque se superpone con contenidos que se publican a veces en Annual Review de Sociología, en Annual Review de Salud Pública, que está ahí, y en otros campos, ¿sí? Hay 40 y pico de temas cubiertos por los Annual Reviews y psicología cubre específicamente 4, ¿sí? Y además tenemos algunos volúmenes de otros campos disciplinarios que son afines a nosotros. Por ejemplo, se edita el Annual Review de Neurociencias, ¿sí? Donde hay muchos temas vinculados con esta disciplina, claramente. O el Annual Review de Salud Pública, por ejemplo. Hay un Annual Review de Estadística, ¿sí? Hay muchos campos de ciencia política, por ejemplo. Hay muchos campos. Entonces, cuando tengan un tiempo, entran a la web de annualreviews.org y se fijan qué volúmenes hay y pueden chequear los contenidos, ¿sí? Acá hay 2 ventajas para nosotros. Uno, la primera ventaja es esta que yo les estoy mencionando. Yo les estoy presentando esta base de datos porque, como les dije hace un ratito, es una base de datos que está integrada dentro del portal de la Biblioteca Electrónica del MinSit. Es decir, que nosotros
ya tenemos cubierto el acceso a estas bases de datos porque el país hace un esfuerzo y paga la suscripción. Pero al margen de eso, la otra razón por la cual es ventajoso para nosotros tener esto en nuestro radar es que la organización de Annual Reviews ha venido trabajando con patrocinadores, donantes, etcétera, etcétera, para poder poner sus contenidos en acceso abierto para todos y todas, ¿sí? Sin necesidad de que medie una suscripción individual. ¿Me van siguiendo? En general, las revistas funcionan con dos formatos, ¿sí? Ofrecen sus contenidos libremente y no hay costo para nadie, ni para el que manda el artículo, el científico que manda un artículo, ni para quien lee. Eso se llama acceso diamante dentro de la literatura vinculada con la edición o la publicación científica, ¿sí? No se paga por publicar y no se cobra para que alguien lea, ¿de acuerdo? Bueno, y después hay otros sistemas en donde yo puedo leer el material porque alguien se hizo cargo del costo, ¿sí? Generalmente el investigador o la organización de investigador paga el costo de publicación, entonces las grandes editoriales funcionan así, en el gran negocio, el Sevier y todas esas, y ponen a disposición del público el contenido. Y otras veces es por suscripción, o sea, yo solamente accedo a esos contenidos si estoy suscrito. Entonces, en el caso de los Annual Reviews, lo que ellos vienen haciendo es trabajando con patrocinadores y donantes y organizaciones y otras ONG para que la mayor parte de sus contenidos esté disponible al público de manera abierta, ¿sí? Entonces, puede ocurrir que eventualmente todos los contenidos que está hoy pagando el Estado para que podamos acceder desde las universidades, en algún momento esté simplemente gratuito, ya, entonces no haya que hacer ninguna erogación como país por esos contenidos, ¿sí? Así que por ahora tenemos como, entre comillas, doble chance de acceder a esos contenidos, porque están dentro de los servicios que ofrece la Biblioteca Electrónica del MinSIT de Argentina y porque paulatinamente cada vez ponen más contenidos en acceso abierto desde la propia Annual Reviews para todos y todas. ¿Estamos? ¿Ok? Vamos más rápido. También el portal el MinSIT pone a nuestra disposición SignDirect. SignDirect es el portal de acceso a libros y artículos de revistas de Elsevier. Acá sí ya nos encontramos con una editorial gigantesca, en donde la mayor parte de las veces los accesos están mediados por costos, por suscripción, ¿sí? O se publica en acceso abierto, pero hubo un gasto que tuvo que cubrir el investigador o el equipo de investigación o la organización científica que apoyó a ese investigador, o el lector, si quiere acceder a un contenido, tiene que pagar para acceder a ese contenido, que en este caso funciona así. Argentina, a través del MinSIT, paga el costo de acceso a SignDirect, ¿sí? Para que todos en las universidades, por lo menos, y en los institutos de investigación, podamos acceder a los contenidos. Entonces, SignDirect es la base de datos de libros y revistas de Elsevier y ofrece, ¿sí?, colecciones en distintas secciones. 4. Ciencias físicas e ingeniería, ciencias de la vida, ciencias de la salud y ciencias sociales y humanidades. Ahí entramos nosotros, psicología, en términos generales, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otras partes de la psicología que pueden aparecer en ciencias de la vida. Piensa en la psicología que trabaja con modelos animales, ¿sí? Ya hemos dado ejemplos en otras oportunidades dentro de la materia. Todos los colegas como el doctor Ricardo Pautazzi o Paula Abate, por nombrar colegas que son los titulares de las dos materias neuro que tenemos en la Facu, que trabajan con modelos animales. Cuando publican en revistas que no necesariamente son de psicología, pueden ser revistas compartidas en el campo de las neurociencias o dentro de las ciencias naturales, ¿sí? Entonces pueden aparecer en colecciones de ciencia de la vida o podrían aparecer en colecciones de ciencia de la salud, dentro de esta base de datos, ¿sí? Pero la mayor parte de las revistas de psicología propiamente están agrupadas dentro de la categoría de ciencias sociales y humanidades para SignDirect, ¿sí? Estamos hablando de Elsevier, una gran editorial que cubre todas las áreas de conocimiento. ¿Tá? El portal del MinSIT nos ofrece acceso a contenidos de revistas en estas colecciones, pero también nos ofrece acceso a libros en determinados periodos temporales, ¿sí? En algún momento Argentina pudo como acordar el acceso a libros completos en todos los campos disciplinarios, incluyendo la psicología, en algunos momentos temporales. Entonces, están disponibles siempre y cuando la nación argentina siga teniendo activa la suscripción. Así que aprovechen
cuando puedan conectarse al MinSit, a la biblioteca electrónica MinSit, entren a SendDirect y empiecen a explorar en la sección de libros a ver qué libros hay. La mayor parte, por supuesto, está en inglés. Esto es un elemento que no mencioné de manera destacada, pero que van infiriendo. Pero bueno, pueden encontrarse con alguna obra que sea de interés básica. Ya vamos a hablar del valor de los manuales de referencia. Así que ya vamos a ver sobre ese punto. ¿Estamos acá? Otra colección un poquito más chica que la que ofrece Elsevier es la de Springer. Springer tiene su propia base de datos que se llama Springer Link, en donde presenta 1000 y pico de revistas y 11.000 libros, ¿sí? Acá también tienen que ver cuáles son los términos de la suscripción, qué cosas tiene activa la Argentina a través del MinSit dentro de esta base de datos, ¿sí? Es una de las principales bases de datos interactivas del mundo en los campos de la ciencia, la técnica y de archivos en línea. Ofrece, como las otras, acceso a textos completos en las siguientes áreas de conocimiento, por ejemplo, agricultura, biología, economía, geología, matemáticas, medicina, psicología y sociología, y también acceso a libros electrónicos publicados por la editorial en todas las áreas de conocimiento. Nuevamente, acá tienen que ver si el acuerdo suscrito por el MinSit cubre libros y si los cubre, de qué fechas son, para que ustedes puedan aprovecharlos también y hacer las descargas que consideren necesarias, ¿sí? ¿Estamos? Una colección más chiquita, referida a nosotros, ¿no? A la psicología, es la que ofrece Wiley. Wiley es otra editorial, también reconocida internacional. Wiley InterScience o Wiley Online Library son es la base de datos que podemos usar nosotros para ver qué tienen. Tienen publicaciones periódicas científicas también en texto completo. Todas las áreas de conocimiento, ahí puede aparecer psicología. Hay algunas revistas que, por ejemplo, colegas de la facultad sistemáticamente consultaban, ¿sí? Por ejemplo, mientras estuvo activo Juan Molina, Alcohol Clinical and Experimental Research, que es una de las principales revistas en idioma internacionalmente y en idioma inglés sobre investigación en alcohol, era una revista editada por Wiley, ¿sí? O sea, en colaboración con Wiley, porque Alcoholics es la revista de una sociedad de investigación de alcohol de Estados Unidos. Entonces, esa colección en papel, por ejemplo, por un periodo bastante extenso de tiempo, se podía consultar en la hemeroteca de la biblioteca del Instituto Ferreira, ¿sí? Porque Juan Molina pagaba la suscripción, ¿sí? Hoy habría que chequear si esa revista y otras que tengan que ver con la psicología son accesibles dentro de lo que tiene suscripto el MinSit, en ese rango de 1.600 y pico de revistas que están integradas en esta base de datos. Hay 200 obras de referencia, más 21.000 libros online. No quiere decir que todos estén disponibles para nosotros. De nuevo, tarea para la casa es conectarse con el MinSit y desde el MinSit empezar a ver los detalles, la letra chica, qué es lo que tenemos suscripto, qué es lo que tenemos pagado como Estado para acceder desde nuestras universidades o cuando es factible vía remota desde nuestra casa. ¿Está? Ya hablamos de Costa Store, se los menciono nuevamente acá. Es una biblioteca digital fundada en el 95. Originalmente tenía ediciones digitalizadas de revistas académicas, ahora también tiene libros y otras fuentes primarias y ediciones actuales de revistas, ¿sí? Tiene distintas colecciones de Artes y Ciencias 1, Artes y Ciencias 2 y Artes y Ciencias 3. Y estas colecciones incluyen revistas en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades donde puede haber alguna que tenga que ver con psicología, ¿sí? Entonces, simplemente tengan presente que podrían también meterse en esta base de datos y bucear dentro de estas colecciones, de Artes y Ciencias 1, la 2 o la 3, y ver si aparece algo de psicología, ¿sí? Pero recuerden esto, que tiene un sesgo más bien histórico, ¿no? Voy más rápido. Hablamos de PsycInfo. Yo hace un ratito les dije que la Asociación de Psicología Americana, o la American Psychological Association, es la asociación de psicología más antigua del mundo, y como tal ha ido creciendo en la cantidad de servicios que ofrece, ¿sí? En relación a literatura científica, tienen varias bases de datos o elementos que pueden ser de utilidad para la comunidad científica. La más elemental es PsycInfo, ¿sí? Porque es una base de datos bibliográfica de resúmenes, ¿sí? Tiene citas y resúmenes de documentos originales publicados en revistas, en capítulos de libros, en tesis, en informes técnicos, de todo el campo de la psicología y aspectos psicológicos de otras disciplinas afines, ¿sí? Es muy extenso el campo de PsycInfo, como les dije, hace algunos años, como ellos venían relevando información producida desde
la configuración de la psicología como disciplina científica, 1879, e incluso tenían registro de algunos años antes, tenían un volumen muy grande de información, entonces la habían segmentado en periodos temporales, ¿sí? Recuerden lo que dijimos al principio sobre que hay bases de datos definidas por un periodo temporal que cubren. Bueno, en un momento, Psycinfo funcionaba así. Ahora creo que es todo lo mismo, así que si uno hace una búsqueda, define los periodos temporales desde el motor de búsqueda, no es que entra a distintas colecciones, y se la consulta y les pongo algún signo de pregunta a través de Ovid, ¿sí? Ovid es uno de los proveedores que tiene contratado el MinSit, la biblioteca electrónica del MinSit. El tema es que hasta minutos antes de empezar con la clase yo estuve buscando de la web a ver qué aparecía y quedé medio confundido porque, como les dije en la introducción, ya no aparece claramente indicado que se ofrece Psycinfo, pero sí aparecen las revistas de la APA, ¿sí? Entonces es curioso porque pareciera que se pasó un sistema en donde se consulta sobre la revista directamente y no sobre la base de Psycinfo, y se consultan los resúmenes de la revista y eventualmente me queda la prueba para hacer mañana. Si tengo éxito, capaz que le mande un aviso por el chat, por el foro de avisos de la asignatura. Voy a hacer la prueba desde la facultad para ver si es un tema de conexión, a ver si efectivamente está integrado de esa manera y podemos acceder a servicios de la APA desde la biblioteca electrónica del MinSit, ¿sí? Hasta hace un par de años, les diría que incluso hasta la pandemia, solamente podíamos acceder a Psycinfo por Ovid dentro de la biblioteca electrónica del MinSit. Todos los demás servicios no se podían. O, como les dije al principio, o los paga uno individualmente, que es su plata en dólares, estamos hablando de 300, 400, 500 dólares de suscripción por acceso anual, o se paga institucionalmente y la base para cotizar, recuerden lo que les dije, es la cantidad de estudiantes que estén matriculados en la carrera. Entonces, una carrera como la nuestra, que tiene 14.000 y pico de estudiantes, termina teniendo una cotización imposible, en dólares. ¿Ok? ¿Está? Hubo un tiempo en donde resolvimos esto de una manera a la Argentina, que es lo que hicimos fue lo siguiente. Le pagamos la suscripción a una o dos bibliotecarias de la biblioteca. Entonces la bibliotecaria era la usuaria, no le compartía la clave a nadie, y nosotros me refiero a la comunidad de la Facultad de Psicología, íbamos allá y le decíamos, necesito esto. Entonces la bibliotecaria se daba vuelta, entraba en la computadora, que tenía su clave, que recuperaba el PDF o el artículo y nos lo pasaba a nosotros por correo electrónico, ¿sí? Eso tampoco se puede hacer ahora porque eso sí me lo confirmaron hoy. Estuve hablando con una de las bibliotecarias de cabecera que tengo yo ahí y me confirmó que ya no tenemos tampoco suscripción activa de esa manera, ¿sí? Así que hay que ver empíricamente, lo puedo hacer yo mañana, o pueden intentarlo ustedes también mañana, si desde la biblioteca electrónica de MinSit, a partir de este proveedor, que es Ovid, se puede acceder a algún servicio de la APA y si se puede acceder, ¿a qué se puede acceder? Si a los resúmenes de siempre o dimos un paso más y podemos avanzar a los contenidos completos, ¿sí? Que sería lo ideal. Sí les puedo decir esto, que es que en diversos periodos hemos hecho gestiones, seguramente, con certeza, mejor dicho, desde la Facultad de Psicología de la UNC, para que el equipo que define las suscripciones y las compras del MinSit, de la biblioteca electrónica del MinSit, pensara en cómo nos podía ofrecer el acceso a la principal fuente de información para psicólogos y psicólogas de Argentina, ¿sí? Y entiendo que capaz que hay pedidos, o hubo pedidos similares de otras facultades de psicología de gestión pública, al menos, ¿ok? Psycinfo, aunque sea solamente de resúmenes, ya de por sí es una herramienta valiosa porque nos permite saber qué hay producido sobre un tema, quiénes son los que lo producen, y recuerden que en última instancia siempre podemos recurrir a los autores o autoras para pedir ese material, ¿sí? Y por supuesto, si uno tuviera acceso a Psych Articles o a Psych Books, es decir, a la colección de artículos o a la colección de libros, tendríamos mucho más todavía información actualizada de psicología de primer nivel. ¿Tá? Acá tienen la descripción de Psych Articles, perdón. En esa base ustedes pueden buscar, si tienen el acceso, el texto completo de artículos científicos y arbitrados de psicología. Es la fuente de mayor autoridad de artículos científicos y académicos en texto completo y arbitrados para nuestra disciplina, para la psicología. Debe tener ya más de 205.000 artículos, debe ya haber superado las 110 publicaciones de la APA, ¿sí? Porque la APA ha creado o ha incorporado
revistas de otros lugares, ¿sí? SICAD solamente está disponible para suscripción individual o, como les dije recién, cuando una institución tiene mucha espalda y muchos dólares, puede hacer una suscripción institucional, pero es muy salada, ¿ok? Pueden chusmear la base de datos, todas las bases de datos, si entran en la parte de APA Online, ¿sí? De la Asociación de Psicología Americana, la APA nos muestra cuáles son los servicios que ofrece, qué valores tienen. Por supuesto, uno puede tener suerte y justo buscando dentro del artículo que le interese, de la revista que le interese, puede encontrar un artículo disponible en acceso abierto, porque eso empieza a ocurrir un poquito más frecuentemente dentro de las revistas que son publicadas por la APA, pero no es la regla general todavía, ¿sí? Así que ese es un gran desafío para nosotros. Pero podemos acceder a un montón de materiales más de psicología en otras fuentes que están integradas dentro de lo que ofrece la biblioteca electrónica del MINSI. Acá tienen 3 otros editoriales que están integradas. De estas 3, hay 2 que son revistas que se consideran como las revistas pilares de la ciencia hoy, que son Nature y Science, ¿sí? Nature y Science. Science publica una revista sola, que es Science, como revista central, y no ha hecho muchas derivaciones más en otro tipo de revistas, a diferencia de Nature, que además de publicar Nature, que es una revista de ciencia en general, ha ido evolucionando y tiene revistas especializadas. Dentro de esas revistas especializadas hay revistas que tienen que ver con nuestros campos, ¿sí? Ya sea porque son de neurociencias o ya sea porque son específicamente de psicología, ¿sí? Entonces, en ese sentido, más allá de que ustedes puedan usar los servicios que ofrece la biblioteca electrónica del MinSIT y ver desde la biblioteca electrónica qué contenidos de estas revistas son de psicología y a lo mejor tienen que ver con lo que están buscando, mi recomendación extra es que se creen perfiles dentro de los 2 sitios, dentro de Science y dentro de Nature, para que ustedes reciban directamente información de cada vez que se produce un contenido específico de esas editoriales, ¿sí? Y porque además las 2 editoriales tienen otros servicios asociados que pueden ser interesantes para ustedes, ¿sí? Hay espacios de apoyo a gente que está pensando en desarrollar una carrera académica, ¿sí? Science es editada por la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, entonces ellos tienen programas de estimulación de las vocaciones científicas. Y Nature otro tanto. Entonces, siempre hay recursos sobre cómo iniciar una carrera siendo un investigador joven, o qué cosas tener en cuenta si todavía estás en la carrera de la disciplina que sea y estás imaginándote o proyectándote como investigador o como alguien que quiera hacer una carrera académica. Bueno, qué cosas deberías tener en cuenta. Si bien son fuertemente aplicables en el ámbito anglosajón, son de utilidad también para nosotros, ¿sí? Y en ese ejercicio también muchas veces ponen a disposición contenidos completos de aspectos o de artículos producidos con psicología y notas asociadas o recursos asociados, imágenes, podcasts, entrevistas a los autores. A veces los mismos autores tienen una sección especialmente asignada para que cuenten qué investigaron, cómo lo resolvieron, qué encontraron o por qué es importante lo que están reportando. Así que sigan con atención esos 2 sitios. Y el tercero, que es el primero en realidad dentro de la secuencia que tienen acá, es el conjunto de artículos producidos por una pequeña editorial que se llama Sage. Sage está dedicada a las ciencias de la salud, a las ciencias de la vida y biomédica, pero fuertemente a las ciencias sociales y a las humanidades, ¿sí? Y dentro de ese territorio, dentro del campo de las ciencias sociales y humanidades, hay muchas revistas que tienen que ver con nosotros, con psicología, pero además, y siguiendo un poco con la estrategia desplegada por Nature y por Science, Sage tiene una sección particularmente orientada a la metodología de la investigación, ¿sí? Que se llama Method Space, ¿sí? En donde ustedes se pueden suscribir con su correo electrónico y sería ideal que usen el famoso MIUNC, o sea, un correo institucional. Ahí me fijo en el chat si se les puedo escribir para que lo vayan buscando. No sé si lo puse después en otra filmina, pero capaz que sí. Method Space. Si lo buscan así, en cualquier motor de búsqueda van a dar con ellos. Son de Sage, ¿sí? Las referencias que tiene que ser de esta editorial. ¿Ok? Sage, entonces, tiene revistas muy interesantes de ciencias sociales y tiene una sección fuertemente orientada hacia la metodología de investigación, cuantitativa, cualitativa, mixta. ¿Qué es valioso de eso para ustedes? Bueno, hay muchos videos explicativos, hay muchas guías, hay mucho material libre, o sea, puede haber capítulos completos de un libro de metodología ofrecidos para lectura, o sea, para descargar y leer. Orientaciones, pautas, guías de investigación. Tiene un foro
en donde alguien puede decir, che, yo estoy investigando sobre los efectos neurocognitivos de la esquizofrenia en adolescentes argentinos, necesito pistas sobre esto, y bueno, hay mucha gente de la comunidad activa que devuelve y da pistas o pautas o tips sobre instrumentos, análisis de datos, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, presten atención a Sage, presten atención a los contenidos que produce Sage, pero también aprovechen todo el ecosistema que ha desarrollado Sage en relación a los métodos de investigación en ciencias sociales y en psicología, ¿sí? Como para estar actualizados. Y esto es simplemente para mostrarles un poco a ustedes qué poquito que usamos de psicología y de ciencias sociales en general en relación a otros campos disciplinarios dentro de la biblioteca electrónica del MinSIT. Y este es un dato para prestarle atención, porque es un dato que preocupa en qué sentido. Es uno de los indicadores que considera el MinSIT, o el equipo que coordina y orienta la biblioteca electrónica del MinSIT, a la hora de definir dónde sigue metiendo plata. Es decir, qué suscripciones se siguen pagando. ¿Me van siguiendo? ¿Ok? Entonces, si psicología tiene un circulito más chico que la gente que hace, no sé, genética, o la gente que estudia plantas, quiere decir que nosotros como comunidad estamos usando muy pocos recursos de todos los que ofrece la biblioteca electrónica del MinSIT, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de una plataforma que funciona con dólares, ¿sí? O sea, se pagan suscripciones a proveedores del exterior. Entonces se hace un gran esfuerzo por sostener eso. Entonces, si queremos seguir sosteniendo que la biblioteca electrónica MinSIT cubra las necesidades de nuestra comunidad, tenemos que nosotros como comunidad estar usando activamente estos recursos para mostrar o mandar una señal de que son necesarios para que nosotros podamos hacer nuestras investigaciones, son necesarios para que podamos tener clases actualizadas, son necesarios para que nuestros estudiantes se gradúen actualizados o al menos en el marco de lo que se está discutiendo internacionalmente, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que este dato o este infográfico y otros similares aparecen también si ustedes entran en la biblioteca electrónica del MinSIT. Simplemente tómenlo como un insumo como para saber cuánto estamos usando de todo lo que nos ofrece la plataforma. ¿Okay? Perdón por los avisos, las alertas, pero es el WhatsApp y es del instituto. El área de comunicación quiere sacar una comunicación por una novedad importante, entonces están pidiendo feedback. Tendrán que esperar a que terminemos la clase. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas, consultas? Están agobiados. Bueno, hagamos el último envío. ¿Sí? En el chat no hay nada tampoco, así que vuelvo a la presentación. Profe, ¿le puedo hacer una consulta antes que vuelva? Dale. Quería saber si usted puede después pasarnos la información, cómo hacer para poder acceder a las bases de datos de manera remota y no tener que estar en la facu. La respuesta que les di al principio anticipando eso es que tienen que preguntarle directamente a la biblioteca, ¿sí? Ajá. Es tarea empírica, hay que conocer la biblioteca nuestra, conocer las bibliotecarias que están ahí, bibliotecarios. Y la otra forma es con la gente del área informática, ¿sí? Porque sobre ellos cayó la responsabilidad de hacer como una especie de guía o protocolo en plena pandemia para que todos pudiéramos desde nuestras casas seguir trabajando usando las bases de datos. Recuerden que ustedes no fueron los únicos que quedaron encerrados en sus casas. También toda la comunidad científica se quedó encerrada. Entonces, el MinSIT tuvo que arbitrar mecanismos técnicos para que nosotros, psicólogos, biólogos, médicos, biotecnólogos, nanotecnólogos, etcétera, pudiéramos seguir laborando en nuestras casas. Entonces, hubo un protocolo acordado a nivel central que se compartió con las universidades y de las universidades, desde el área central de informática en las universidades, fue bajando a cada unidad académica. Eso está pautado. No ha quedado sin efecto. Es decir, todavía es posible. De hecho, si ustedes hacen la tarea esta noche, mañana, y empiezan a familiarizarse con lo que dice el portal del MinSIT, van a ver que el MinSIT indica claramente que es posible el acceso remoto a los recursos, pero que hay que coordinar con los responsables de cada área. En el caso nuestro, yo te doy dos pistas: biblioteca y área de informática de la facu. ¿Está? Está, listo, Genial. ahí voy a ir. Gracias. Lo que sí me puedo comprometer es que si logro tener un documento actualizado y ellos me autorizan a socializarlo, por ejemplo, por el ABP, lo ponemos en el ABP de la asignatura, sin dudas. ¿Está? Dale. Pero si no, tenés que saber que seguramente esas pautas las podés resolver contactando directamente o a la biblioteca o al área de informática de la facu. ¿Vale? Dale, muchas gracias. De nada.
Bueno, vamos a meternos más en recursos en donde no hace falta esta gestión que estábamos discutiendo recién, sino que no importa dónde estemos, mientras tengamos Wi-Fi o Internet, vamos a poder conectarnos y hacer esos contenidos. Me refiero a los contenidos que están dentro de lo que llamamos Open Access o acceso abierto, ¿sí? Que es una movida internacional, donde Latinoamérica tiene un papel importante, Argentina también, que refiere a que, como la mayor parte de las investigaciones se producen con fondos públicos, es importante que estén disponibles para todo el mundo, porque todo el mundo hizo un gran esfuerzo pagando sus impuestos, lo que sea, para que esa investigación se haga y se pueda contar y publicar, ¿no? Entonces, el símbolo del acceso abierto suele ser un candado abierto, ¿ya? ¿Está? Y por contraposición, cuando uno se encuentra con contenidos que son de pago, el símbolo es o un candado cerrado o el símbolo del dólar o el símbolo de la libra esterlina, así como para indicarnos que hay que hacer un desembolso para poder acceder a ese contenido. ¿Está? Cuando hablamos de acceso abierto, hablamos de contenidos que están disponibles para todos, todas, en cualquier circunstancia, todo el tiempo. ¿Sí? Gratis para siempre. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, en esas filminas que van a venir ahora, yo les voy a mostrar algunos contenidos que están disponibles bajo esta iniciativa de Open Access o acceso abierto. Y voy a empezar porque es el más cercano para todos nosotros, que es el esfuerzo latinoamericano, porque además empezó pequeño y hoy es un esfuerzo grande que no solamente resuelve o intenta resolver las necesidades de publicación en Latinoamérica, sino que la plataforma se ofrece también para otros países en vía de desarrollo que no tienen esa capacidad, ¿sí? Por ejemplo, países de África o algún país de Asia. ¿Tá? Me estoy refiriendo a Redalic. Redalic es un portal asentado en México, que como les dije empezó muy pequeño, pero que hoy, fíjense los números, esos son números actuales, tiene más de 40.000 artículos científicos, tiene más de 100 países, 110 países que producen contenidos, que publicamos contenidos allí, la Argentina está incluida entre ellos. Hay más de 5.000 instituciones participando como instituciones que producen contenido científico, por ejemplo, la UNC está representada allí. Y en el caso de todos estos números, perdón, son además de psicología nada más, ¿eh? No estoy hablando de los números globales de Redalic. Redalic cubre contenido de todos los campos disciplinares. ¿Tá? Si uno entra a la web de Redalic, va a encontrar mucho más números, porque estamos hablando de todas las áreas disciplinarias. Estos números que están aquí, en estos cuadraditos de colores, refieren simplemente a psicología. Hay una colección de psicología que hoy tiene esto por detrás. Más de 100 revistas del área de psicología, más de 5.000 instituciones produciendo contenidos de psicología, más de 100 países produciendo o aportando contenidos de psicología, Argentina entre ellos, por cierto, y más de 40.000 artículos científicos de psicología. Bocha, ¿sí? La mayor parte está en español, ¿sí? Porque es un portal creado en Latinoamérica, ¿sí? Asentado en México. ¿Estamos? Entonces, mi recomendación para aquellos que tengan alguna dificultad todavía con el inglés es, si tienen que empezar una búsqueda de elementos vinculados con el proyecto que quieren armar en método o en cualquier otra asignatura, empiecen por Redalic, ¿sí? Porque no van a lidiar con la barrera del acceso, es una base de datos de acceso abierto, es decir, se pueden conectar desde cualquier sitio, desde la facultad o desde la casa de campo del novio o de la novia en Punilla, o en el departamento de la abuela mientras la cuidan o la ayudan, lo que fuere, ¿sí? No importa. No hay problema. O si tienen datos, si pueden aprovechar de ellos mientras van en Bondi, ¿sí? Desde Ciudad Universitaria hasta Villa Allende, por ejemplo. ¿Tá? Redalic tiene sus datos disponibles o su información disponible en acceso abierto. No importa dónde estemos conectados ni qué dispositivo estemos usando, podemos acceder a hacer búsquedas, descargar los archivos completos, podemos crear nuestro perfil como lector o como autor, por ejemplo, que es muy útil también. Nada, aprovechenlo, sobre todo si tienen todavía grandes dificultades con el tema de la lectura en inglés. Bueno, sepan que acá hay una colección de psicología, ¿sí? Es decir que, por lo menos en español, hay altas chances de que puedan conseguir literatura vinculada con el tema que les interese de psicología en idioma español. ¿Estamos? Y recuerden, es acceso abierto, así que nada, una vez tranquilos en casa, cuando vean esta filmina, se copian la dirección, la transforman en un marcador dentro de su navegador y ya saben que ahí entran de cabeza sí o sí cada vez que quieran hacer una búsqueda de psicología en español. ¿Estamos hasta acá?
Un ejemplo de revista incluida en Redalic es mi revista, la revista que creamos acá en la Facu con Ricardo Pautazzi y con Marcos Cupani hace ya bastante tiempo, en el 2009, y que ha venido creciendo sistemáticamente y que hoy es posible de seguir sosteniendo por el apoyo de la Oficina de Conocimiento Abierto de la Universidad Nacional de Córdoba, porque la RAC, la Revista Argentina de Ciencia del Comportamiento, es una revista que nació bajo la filosofía del acceso abierto. Hoy es una revista que está integrada dentro del núcleo básico de revistas científicas argentinas de CONICET. Es una revista que está indexada en Redalic, por eso la estoy mencionando ahora, y en otras bases de datos, las pueden encontrar en Biomed, en DOA, en Psicodoc, en Latin, desde la NET, en revista, o en Scopus, que es una base de datos muy importante, que el acceso a Scopus fue relativamente reciente y fue después de muchos años de existencia, de seguir satisfaciendo o cumpliendo con los requerimientos de calidad que demandan los indexadores, ¿sí? En Redalic van a encontrar 9, 10 revistas de Argentina. La Revista Argentina de Ciencia del Comportamiento, que tiene el aval de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y la Asociación Argentina de Ciencia del Comportamiento, que además está en el portal de revistas de la Universidad Nacional de Córdoba y cuenta con el apoyo técnico de la Oficina de Conocimiento Abierto de la ONC, bueno, es una de esas 9 revistas que aporta Argentina a la colección de más de 100 y pico de revistas de psicología que tiene Redalic, ¿tá? Así que cuando quieran, también pueden bucear en la RAC para ver si hay contenidos que sean de interés para ustedes. La RAC sí publica en 3 idiomas: inglés, español y portugués. ¿Okay? Simplemente tenganlo presente. ¿Hay otras fuentes donde podamos buscar información? Sí, depende de la orientación y el campo y de cómo se lleven con el idioma inglés. Hay otros lugares, ¿sí? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que es una institución monstruosa, de la cual dependen un montón de institutos más, como por ejemplo el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, o el Instituto de Drogas de Abuso de Estados Unidos, o el Instituto de Alcohol y Abuso de Alcohol de Estados Unidos, por dar algunos ejemplos cercanos a nosotros. Este instituto tiene este portal que se llama PubMed Central, ¿sí? Que es un archivo de todo lo que ellos producen en el campo de las ciencias de la vida y las ciencias biomédicas, ¿sí? ¿Puede haber contenido de psicología ahí? Sí, por supuesto, puede haber contenido de psicología ahí porque, bueno, a veces hacemos trabajos sobre efectos neurocognitivos de algo. Los ejemplos de los institutos que les mencioné recién, Instituto de Salud Mental, tiene que ver con psicología. El Instituto de Drogas de Abuso tiene que ver con psicología. El Instituto de Alcoholismo y Abuso de Alcohol tiene que ver con psicología. Bueno, asociados con esos institutos hay publicaciones o hay proyectos de investigación que han sido financiados por esos institutos o han sido financiados por el NIH, que tienen por ley que cumplir con dejar una versión digital la más posiblemente parecida a la versión final que generalmente se publicaba en las revistas que tienen un fee, una cuestión comercial por detrás. Bueno, acá están obligados a que depositen, entre comillas, una versión draft, una versión borrador de ese artículo, ¿sí? Entonces, cada grupo de investigación de Estados Unidos que tiene fondos públicos de los Estados Unidos y trabaja sobre temas que tienen que ver con lo definido por el Instituto Nacional de Salud, tiene que dejar una copia de lo que produjo como artículo en esta base de datos. Entonces, eso quiere decir que acá tenemos acceso, si bien a versiones borrador, a versiones que están así a nada de ser la versión más cercana a la que uno ve linda, publicada, editada en una revista comercial, ¿sí? Nada, está bueno que sepan que si no tienen problemas con el inglés, es una muy buena fuente de acceso a información, fuertemente orientada, por supuesto, hacia las ciencias de la vida y la biomedicina, pero bueno, sepan que en esas coordenadas hay temas de salud mental donde podemos encontrar material que nos sea de interés, ¿ok? Tiene de bueno que puede hacer que ustedes se den de alta como usuarios y generen alertas personalizadas que le van a llegar a su mail. O sea, cada vez que en la base de datos ingresa un artículo nuevo asociado con las palabras clave o los descriptores que ustedes usaron, les va a llegar un aviso al mail, ¿está? O un enlace directo al artículo. Otro editor de artículos en acceso abierto es Biomed Central. Tiene más de 250 revistas de referato de acceso abierto, pero la particularidad que tiene es que de esas 250, si mi memoria no me falla, una sola es de psicología específica de psicología, ¿sí?
Pero en alguna de las otras, como son por ahí multidisciplinarias, pueden encontrarse cosas de ciencias biológicas, ciencias de la salud, de neurociencia, de psiquiatría, de salud pública y de medicina del deporte. ¿Sí? Es de acceso abierto, tiene otro perfil, o sea, tiene menos volumen de trabajo, pero bueno, si les interesa y no tienen un programa con inglés, es otro lugar para conocer. Luego hay otras alternativas que se han popularizado y particularmente se van a popularizar cada vez más para nosotros en Argentina si se siguen complicando las cosas con los dólares, que es lo que representa como vía de acceso a las publicaciones que están detrás de un paywall, detrás de un muro de pago, que es lo que ofrece Sci-Hub, ¿sí? Capaz que alguno ya lo ha usado, capaz que alguno lo ha usado y no sabe quién está detrás de Sci-Hub. Detrás de Sci-Hub está esta joven, que es Alexandra Elbayán, ¿sí? Alexandra, esta foto es de 2017, en el 2017 tenía 28 años, ¿sí? Alexandra estaba en alguno de estos países de Europa del Este y estaba enfrentándose con muchas dificultades para acceder a material, porque la mayor parte del material que necesitaba para su tesis estaba en revistas que eran de pago y ella no podía pagar dólares por cada revista, ¿sí? Imagínense que muy groseramente uno podría decir que cada artículo se vende en 30, 40, 50 dólares artículo, ¿sí? Si ustedes necesitan 20 o 30 artículos para su tesis y tienen que pagar por cada uno de ellos en dólares, bueno, es un número, ¿ok? Entonces, en ese marco, Alessandra, que es una chica muy inteligente y muy inquieta, desarrolló Sci-Hub, ¿sí? Sci-Hub es un portal que muchos dicen que es un portal pirata, ¿sí? Funciona como un repositorio y una página web de más de, por lo menos hasta donde se le pudo seguir el rastro, de más de 81 millones de artículos académicos, ¿sí? Ella lo hizo justamente, fíjense, como reacción contra el alto costo de compra de los artículos académicos. Empezó en 2011. Alexandra es hoy enemigo público número 1 del Sevier y de algunas otras grandes editoriales. Literalmente hay lugares de Europa que no puede pisar Alexandra, porque si no pisa se inicia un proceso legal, para que se entienda claramente, ¿sí? Pero el sitio se mantiene, ¿sí? Si ustedes entran en Sci-Hub, todavía van a poder encontrar mucho material. Hay que decir que el Sevier y otras editoriales, pero particularmente el Sevier, han empezado a mejorar sus estrategias de bloqueo, de acceso a base de datos. Alexandra funciona, el sistema de Alexandra, como ella lo ha explicado alguna vez, también funciona por la solidaridad de gente que sí paga el acceso, entonces le permitía a ella o le compartía a su usuario o generaba una descarga y permitía una duplicación de ese archivo dentro de la base de datos de Sci-Hub. Eso está un poco más difícil ahora, más complicado, no obstante Sci-Hub se sostiene, ¿sí? Hay muchas entrevistas que pueden encontrar en la web de Alexandra. Alexandra, por ejemplo, ha sido invitada hace no mucho tiempo por colegas de la UDELAR, de la Universidad de la República de Uruguay, un equipo multidisciplinario entre psicólogos y psicólogas y editores de revistas y otra gente de otro campo. Le invitaron a hacer una conferencia remota, donde ella contó un poco la historia de Sci-Hub, en qué situación se encuentra, qué es lo que aspira a ella como alguien que trata de que no haya barreras de acceso a la información, etcétera, etcétera. Bueno, nada, ténganlo presente porque puede ser otra herramienta. De hecho, yo en mi navegador tengo un marcador de Sci-Hub. Entonces, cuando todo lo demás falla, pruebo por ahí por las veces. A veces tengo éxito, otras veces no, y sigo la cadena de búsqueda por otro lado, ¿sí? Pero es bueno que sepan que esto existe, que es como una reacción a un sistema que claramente se salió de control, esto de la comercialización de conocimiento científico. Hay muchos aspectos que ajustar, que revisar. Tengan en cuenta que, por ejemplo, esta semana que pasó, o hace 15 días, se hizo muy visible porque lo recogieron todos los portales de ciencia. Todo el equipo editorial de una revista de neurociencias renunció, una revista editada por el Sevier, renunció en reclamo por los altos costos que le estaban pasando a los autores cuando querían publicar un artículo. Entonces se fueron todos. Dijeron, no, así no se puede trabajar. Hay que entrar en algún momento en la racionalidad, es decir, la mayor parte de la investigación se produce con fondos públicos, los científicos escriben los informes, otros científicos, gratis, otros científicos analizan esos informes, el sistema de revisión por pares, gratis,
Y la idea es que el que lea tenga acceso a eso porque básicamente con sus impuestos sostuvo esa producción, ¿no? Bueno, eso está hoy fuertemente discutido. Tienen que saber que hay movimientos incluso desde los países centrales como Estados Unidos e Inglaterra, en donde se le están poniendo o intentan poner límites al CEDIER en relación a las limitaciones del acceso. Lo que les acabo de contar de Annual Reviews, una editorial muy reconocida que avanza a través de patrocinadores y donantes en poner ellos activamente todos los contenidos en acceso abierto, porque alguien más absorbe ese costo. Bueno, son todas acciones que se van viendo, que van modificando un poco el escenario, el panorama de las publicaciones científicas y el acceso a las publicaciones científicas. ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Consultas? Vamos más rápido, me queda poco tiempo en función de lo que había imaginado. En el chat no hay nada, ¿no? En un segundo. No, vuelvo. ¿Qué otra fuente de información tenemos? Bueno, ya hablamos de bases de datos comercializadas, bases de datos en acceso abierto, esfuerzos como el que hace el MinCit de Argentina. Nuestro portal de ciencia y técnica no lo inventamos nosotros, ¿sí? Bajemos un poco de la palmera, tampoco es que todo lo hayamos hecho nosotros. El original es de los brasileños, ¿sí? Brasil empezó antes en la región con un portal de acceso a publicaciones científicas propias y del exterior, sostenida por el Estado brasileño, y el gobierno argentino de esa época dijo, che, eso es interesante, nos puede funcionar a nosotros también, hagamos un convenio, trasládennos el know-how, cómo se hace, y arrancamos por nuestra cuenta. Entonces, así tuvimos nosotros nuestro portal electrónico, nuestra biblioteca electrónica, ¿ok? Tomando de referencia el que desarrollaron los colegas brasileños. ¿Qué otra fuente de información tenemos? Publicaciones periódicas, ¿sí? Hoy casi todas las revistas han migrado, por diversas razones, pero básicamente por costo, a un formato digital, así que las que estamos en acceso abierto desde el principio, como la revista Argentina de Ciencia y Comportamiento, fuimos creadas desde el vamos como revista digital y tenemos todos nuestros contenidos allí. Otras empezaron en papel y mantuvieron durante un tiempo la doble modalidad, papel y virtual, y otras directamente ya han virtualizado todo, han pasado todo a virtual, ¿ok? Otra fuente de información son las editoriales, sí, las editoriales, el Sevier y Coso y la otra, etcétera, etcétera, ya la hemos ido mencionando, pero hay otras editoriales, ¿sí? Por ejemplo, McGraw-Hill, que edita libros, ¿sí? Tiene su página web donde todos los libros que edita están disponibles. Muchos libros tienen recursos pedagógicos accesibles, muchos libros a veces tienen disponibles capítulos de muestra. O sea, hay un montón de posibilidades de acceso a información en las editoriales tradicionales, las que editan libros tradicionalmente. Entonces, mi recomendación es, busquen aquellas editoriales que ustedes asocian claramente con la disciplina, ¿sí? McGraw-Hill, por ejemplo, es una editorial que tiene muchos materiales, por ejemplo, en el campo de la metodología. Pero también tiene textos de psicología, ¿sí? La editorial médica panamericana, que capaz que les suene, ¿sí? Por ejemplo, si han cursado Neuro el año pasado, recordarán el Purves, Invitación a la Neurociencia. Bueno, es un libro editado por la editorial médica panamericana, ¿sí? La editorial médica panamericana edita muchos libros de neurociencias y algunos libros de psicología social, de psicología de la salud, etcétera, etcétera. Bueno, podrían entrar a la web para ver qué contenidos tienen disponibles. Y así, con cada editorial que ustedes puedan reconocer que está dedicada a temas de psicología, ¿sí? Por ejemplo, España tiene muchas editoriales que tienen muy buenas colecciones de psicología, ¿sí? Gedisa, Pirámide, Síntesis, o editoriales universitarias, como la editorial de la UOC, de la Universidad Abierta de Cataluña. Bueno, nada, hay que familiarizarse con las editoriales que hay, chusmear, revisar, fijarse, en los casos en donde uno pueda crearse un usuario para estar atento a las alertas que se vayan haciendo en verlo, ver qué materiales hay, como les dije, puede haber desde capítulos de muestra hasta material para clase, filminas, imágenes, videos, entrevistas con los autores, bueno, todas cosas que son de utilidad. Por supuesto, también están las instituciones, las organizaciones profesionales o de investigadores que también empiezan a publicar material, ¿sí? O son responsables de revistas particularmente, ¿sí? ¿Qué sé yo? La Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias tiene una web muy interesante en donde, además de mostrarnos quiénes son sus socios, qué investigaciones hacen, cuentan también y suben contenidos asociados con los congresos. A mí me pasó que el año pasado o el anteaño me invitaron junto con la doctora Cecilia Penstemes para hablar de nuestras investigaciones sobre salud mental,
y después la propia Sociedad de Investigación en Neurociencia, sin ser nosotros miembros de la sociedad, nos pidió que accediéramos a una entrevista de contenidos que iba a quedar contando nuestra investigación en la web de la Sociedad de Investigación en Neurociencias y después en un portal de ciencia de una universidad argentina, cosa que efectivamente ocurrió. Entonces, chusmeen las webs de las instituciones nacionales, locales, nacionales y de las internacionales. Por ejemplo, ya hablamos de toda la enorme cantidad de recursos que ofrece la Asociación de Psicología Americana. Bueno, entren en la web de la Asociación de Psicología Americana para ver las revistas que publican, dentro de las revistas qué artículos están en acceso abierto o qué números especiales son disponibles para la comunidad sin que medie un pago, las entrevistas que hay, las explicaciones, etcétera, etcétera. La Asociación por la Ciencia Psicológica, por ejemplo, que es otra sociedad norteamericana de menores dimensiones que la APA, pero que publica muy buenas revistas de psicología, con muy buenos números monográficos y a veces números generales con artículos de distintos campos. Bueno, en Inglaterra tienen otro tanto, en España tienen otro tanto, tienen el Consejo Oficial de Psicólogos que publica su propia revista, que es Papeles de Psicólogo, o que muestra las revistas que se publican en las distintas delegaciones de psicólogos de España, en español, por supuesto. Bueno, nada, fíjense, es importante que se familiaricen con eso porque es otra fuente de información. Y la última fuente de información en realidad es la primaria, ¿sí? Porque todo de lo que estamos hablando, artículos científicos, libros, etcétera, es producido por gente. Científicos, científicas, investigadores, investigadoras, becarios, becarias, tesistas, ¿sí? Entonces, en última instancia, siempre se puede recurrir a los creadores de esos contenidos, si usamos una terminología familiar. Hay un acuerdo tácito en la comunidad científica de que si yo produzco un artículo y fulano de tal me escribe desde España y me lo pide, yo se lo tengo que pasar, ¿sí? Antes las interacciones eran un poquito más elaboradas porque no teníamos correo electrónico, había que escribir cartas a mano, ¿sí? O usar unas tarjetas. Ya les voy a mostrar una. Déjenme avanzar un cachito. A ver si tengo una por acá, que creo que sí. Agranden su pantalla si no llegan, pero fíjense a la derecha hay una tarjeta en cartón, ¿sí? Dice departamento de, y uno completa la información ahí, qué sé yo, esta tarjeta parece que era de una universidad soviética. Fíjense de qué época. Dice, estimado colega, apreciaría mucho recibir una reimpresión, un reprint de su artículo que apareció y otros artículos de temas relacionados. Gracias en anticipación. Sinceramente suyo, atentamente sería para nosotros, fulano de tal, ¿sí? Así antes se hacía la comunicación, cuando no existía internet. Uno completaba una tarjeta, ponía los datos del artículo que quería y la metía en un sobre, compraba unas estampillas y se la mandaba a un investigador que estaba en Inglaterra, Estados Unidos, lo que sea, ¿sí? El correo electrónico transformó eso en un mail, básicamente, en una cosa muy sencilla, como con un texto muy similar. Esto que ven acá es una versión en español de esta tarjeta y la misma versión en inglés, que es muy parecida a esa que está acá, ¿sí? En donde le escribo a un colega para pedir un artículo, ¿está? Bueno, así se hacía antes y así se puede hacer hoy. De hecho, yo sigo pidiendo artículos vía correo electrónico a colegas. Generalmente, ¿saben con quién me pasa? Me pasa con gente que publica en revistas de la Asociación de Psicología Americana. Fíjense, ¿sí? Entonces, a esos colegas les escribo porque los artículos que son publicados en revistas de la Asociación de Psicología Americana están detrás de un paywall. Yo no puedo acceder a esos artículos, salvo que justo coincide en que el artículo esté en acceso abierto, pero no suele ser la regla general. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que yo tengo la alerta del último número de la revista que sea, de, qué sé yo, American Psychology, de la APA, y hay un artículo que me interesa, ahí nomás rastreo el mail del autor y ya ahí nomás estoy mandando un mail y le digo, fulano, necesito este artículo. ¿Tá? Y la mayor parte de las veces, en el día, 24 o 48 después, recibo el artículo que pedí. Y a veces algún artículo extra. ¿Tá? Eso es importante que lo tengan presente porque sigue funcionando esa forma de comunicación. Y de esa forma de comunicación pueden resultar cosas muy interesantes, como colaboraciones o asistencias, o incluso para un estudiante, una estancia. Imagínenlo, ¿sí? Si uno
empezó pidiendo el artículo a un autor, después le vuelve a escribir porque el artículo fue valioso y le manda, qué sé yo, una versión traducida de la tesis o una versión traducida de los principales hallazgos, y dice, che, ¿no te interesaría hacer un artículo sobre diferencias culturales entre Estados Unidos e Inglaterra en relación a los efectos cognitivos y nosotros acá en España o en Argentina sobre los efectos cognitivos de la esquizofrenia en adolescentes? Bueno, un estudio de esas características a veces puede ser interesante, llamativo de hacer, y a veces puede haber resultado de unas primeras interacciones donde uno le escribió a otro pidiéndole un artículo. Y fue haciendo crecer esa conversación en el tiempo hasta llegar a un punto donde es factible pensar una colaboración. ¿Por qué no? Esto es otra cosa que les había mencionado. Familiarícense también con un par de revistas que ustedes consideren como revistas de cabecera. Hay muy buenas revistas españolas o editadas en español, que ustedes pueden decir, bueno, son serias. Son revistas que sé que el contenido que está ahí no va a fallar, ¿sí? Por ejemplo, Psicotema. El problema de Psicotema ahora para algunos de ustedes es que en su afán de querer llamar la atención de más gente por fuera de Iberoamérica, Psicotema es una revista española, migraron todo al inglés. ¿Sí? Entonces, ya no van a encontrar un artículo en español en alguno de los últimos números de Psicotema, sino que van a encontrar todo en inglés. Una macana, si me preguntan, pero bueno, son decisiones que a veces toman los editores en el afán de querer consolidar una publicación, ¿no? No quita para nada esto que les mencioné. Psicotema hoy es una de las mejores revistas, si no la mejor tal vez en idioma español, en todo, de tipo generalista, ¿sí? Donde uno puede encontrar de un artículo de psicometría a un artículo de modelos animales o de clínica, por ejemplo, ¿sí? Así que, como Psicotema, pueden encontrar otro tipo de revistas que ustedes digan, bueno, esta revista sí o sí lo tengo que consultar con regularidad. Por ejemplo, si les interesa la psicología de la salud y la psicología clínica, esta es otra muy buena revista, que también está ahí en que se pasa totalmente al inglés o no. Empezó siendo publicada en español, empezó siendo una revista editada por 3 asociaciones científicas, una española, una colombiana y la otra creo que era mexicana. Y la revista terminó cubriendo un nicho y haciéndolo tan bien que terminó siendo comprada por el Sevier. Entonces, hoy la edita el Sevier. Si ustedes entran a la web que está ahí, a la dirección web que está ahí arriba, van a ir a SignDirect. Y dentro de SignDirect van a encontrarse con la revista, el sitio dedicado de la revista. De esta revista sale el artículo de León y Montero que usamos para hablar de los sistemas de clasificación del método. ¿Sí? Entonces, esta revista siguió una estrategia muy interesante, que no sé si la sostiene hasta el día de hoy, puede ser una tarea para la casa, investigar si eso es así, pero cuando recién arrancaba, esta revista adoptó como estrategia la de pedirle a gente muy conocida artículos técnicos. Por ejemplo, a León y Montero le pidieron un artículo sobre los sistemas de clasificación del método. ¿Por qué? Porque con ese artículo después le iban a decir a todos los potenciales autores interesados en publicar en la revista, si quiere mandar un artículo con nosotros, clasifique su diseño de acuerdo a la pauta de este artículo. ¿Tá? Y hay muchos otros artículos técnicos que tienen que ver con cosas que les puede interesar a ustedes, desde cómo se escribe un informe neuropsicológico, cómo se reporta un estudio clínico, y muchas otras cosas más, o la versión 2 del sistema de clasificación de métodos de León y Montero, que también se publicó en la misma revista. ¿Tá? Nada, para que la tengan en el radar si les interesan esos campos de laburo y si quieren rastrear esos informes técnicos, para ver, como les decía recién, si se mantiene esa estrategia hasta el día de hoy. Este es el icono de Psicodoc. Psicodoc no es una revista, es una base de datos de psicología que originalmente contemplaba solamente las revistas de psicología españolas, pero que después creció e integró otras revistas. Por ejemplo, la revista Argentina de Ciencia del Comportamiento está integrada dentro de Psicodoc. Es una revista reconocida por Psicodoc por su calidad, entonces está integrada ahí. ¿Cuál es el problema de Psicodoc? Psicodoc solamente se puede acceder de manera individual o institucional, y la verdad que muchos de los servicios que ofrece Psicodoc están cubiertos hoy, o van a ser cubiertos de mayor profundidad si sigue creciendo por Redalic. ¿Tá? Entonces, si me preguntan, Psicodoc es como una curiosidad, o sea, fíjense a qué pueden acceder si entran. A veces ofrecen periodos de prueba, o sea, uno se puede anotar como Juan Pirulo y dice, bueno, tenés un mes o 12 meses o lo que fuere de prueba de nuestros contenidos. Nada, y después se cae la suscripción. Bueno, en ese periodo de prueba uno puede descargar un montón de material si quiere. Pero tiene que saber que casi todo lo que está publicado en español, que era de interés para Psicodoc, hoy lo está absorbiendo Redalic, ¿sí? O lo tiene Redalic.
Hablamos de las editoriales. Las editoriales grandes, tradicionales como Elsevier y Springer, no solamente publican artículos y no solamente tienen sus bases de datos, que ustedes ya las conocen, SendDirect y Springer Link, sino que tienen libros también. Y a veces tienen acceso gratuito a esos libros. Otra cosa que les recomiendo, eso es bien de sudamericano, de argentino. Muchas veces SendDirect, particularmente, Springer en menor medida, lo que hacen son encuestas. Y por participar de las encuestas te dan un voucher de $20, $10. Entonces, uno puede usar eso dentro, obviamente, solamente de la editorial, pero puede encontrar libros interesantes por ese monto. Y valen. ¿Sí? Uno puede comprarse un libro por el voucher que les dio Sevier o Springer por contestar una encuesta. ¿Sí? Así que también esa es otra cosa para estar atento. Después están editoriales que se especializan más en la publicación de libros. Ya hablamos de McGraw-Hill, pero Pearson es otra editorial muy reconocida que también suele tener material de prueba para capítulos de muestra, etcétera, etcétera. Así que, nada, consideren seguir a las editoriales. Miren, tenía una firma dedicada a MethodSpace. Este es el espacio dedicado exclusivamente a los métodos de investigación administrado por la editorial Sage, de la que hablamos antes. ¿Sí? Mi recomendación, créense un usuario en MethodSpace y síganla con regularidad, porque como les dije, tienen muchos recursos vinculados con la metodología de investigación en ciencias sociales, en psicología. Cualitativos, cuantitativos, mixtos, tienen videos, hay grupos, hay foros, hay webinars, ¿sí? La única dificultad, por supuesto, es el tema del inglés, pero incluso en el foro hay gente que escribe de África, de tal lado, de Latinoamérica, y como puede se hace entender, y las respuestas son muy generosas, en un inglés relativamente sencillo de seguir. Se comparten materiales, códigos de programación, estrategias de análisis de datos, etcétera, etcétera. Así que, nada, recomiendo fuerte que se vinculen con MetaSpace, ¿sí? Y estén al tanto de todas las novedades y usen al máximo que puedan esos recursos. Manuales de referencia. Los manuales de la cátedra, si los pudieran tener, por ejemplo, son un muy buen manual de referencia. ¿Para qué? Para gente que quiere saber cómo se hace investigación en psicología y educación, como dice León Montero. La tapa de ese, que está ahí media fea, es el León Montero tercera edición. Creo recordar que fue el primero que usamos acá en Córdoba. Pero ahí tienen un montón de ejemplos de manuales, ya están desactualizados, pero seguramente tienen versiones nuevas. Les mencionaba recién como el PASAR, algo que les resulta familiar, porque usaron Neuro el año pasado, pero el Purves, o el otro libro que no, el SNEL, ¿sí? Son manuales de referencia para la gente que trabaja en neuro, ¿sí? O sea, un estudiante que le interese ese campo sabe que en su biblioteca no puede faltar un texto de eso o un texto de psicobiología relativamente moderno, o cualquier otro texto que tenga que ver con un área central de la psicología. O sea, si les interesa la psicología social, más allá de lo que tengan recomendado dentro de la asignatura, pueden tranquilamente ver qué psicología social se enseña en el mundo y comprarse un manual de McGraw o de alguna de las editoriales españolas que están escritos por psicólogos sociales españoles, que tienen eso como valor agregado, ¿no? Hablamos de las organizaciones. Acá tienen varias de las organizaciones que mencionamos y otras nuevas. La Asociación de Psicología Americana, sí o sí, la tienen que tener en el marcador de su navegador y entrar cada tanto a ver qué onda. La Asociación por la Ciencia Psicológica, otro tanto. En menor medida, pero tienen revistas buenas y a veces con contenido en acceso abierto, la Sociedad de Psicología Británica, que según ellos es la primera sociedad de psicología que se creó en el mundo, antes que la APA, dicen ellos, los británicos. La Sociedad Psiconómica, que es una sociedad norteamericana de psicología académica, pero básica, de psicología básica, ¿sí? Ahí trabajan sobre atención, percepción, memoria. Tienen sus revistas también, son muy buenas, son poquitas, pero son muy buenas. Organismos como la IBRO, la Organización Internacional de Investigación del Cerebro, que tienen una revista de neurociencias y muchos recursos, muchos materiales y otras cosas que les pueden interesar a ustedes, como informes sobre becas, posibilidades de hacer cursos online o cursos en otros países sobre temas de neurociencias con una ayuda de beca, de viaje o lo que fuere. Este es el logo del Consejo General de Colegio Oficial de Psicólogos de España, que, como les dije, edita papeles de psicólogo, que se los recomiendo, o promueve las publicaciones de los consejos, de los colegios de psicólogos de las distintas regiones que tiene España. Vamos más rápido. Investigadores. Acá tienen un par de investigadores que son conocidos, como Kasdin, que es un referente en el campo de la psicología clínica y de metodología de investigación en clínica. Philip Zimbardo, gran figura de psicología social. Antonio Damasio, gran figura de las neurociencias. Steven Pinker, otra gran figura de la psicología cognitiva de las neurociencias.
John Crawford, que es menos conocido, pero siempre lo pongo de ejemplo porque John Crawford es un neuropsicólogo inglés que también desarrolla software vinculado con el campo de la neuropsicología. Y yo tuve la experiencia de haberle pedido no solamente artículos científicos, sino muestras de su software y no tuvo ningún problema en enviármelo, ¿sí? Así que simplemente como un ejemplo prototípico de lo que ocurre en la comunidad científica cuando uno tiene apoyo de investigadores. Y ya para terminar, porque veo que me quedan 7 personas y me estoy contando a mí mismo, recuerden siempre que se pueden vincular con la gente de la biblioteca, ¿sí? En la biblioteca los están esperando. Sigan a la biblioteca en las redes sociales. Mi recomendación es que además físicamente visiten la biblioteca ahora que se puede estar ahí para usar todos los recursos. Como dicen ellos ahora, aprovechando esta movida de las etiquetas, de los hexágonos, la biblioteca tiene acceso en wifi libre, acceso en puestos de lectura, acceso en libros, y falta una más que yo pondría ahí, que es acceso en buena onda, porque la verdad que los bibliotecarios y las bibliotecarias que tenemos, que compartimos con Filo, nuestra biblioteca tiene esa particularidad, no se ve en muchos sitios, ¿sí? De esto ya hablamos, que es la forma en que podemos pedir artículos a otros colegas, úsenla, y creo que ya estamos. Sí, ya estamos. El resto es para verlo otro día. Bueno, déjenme terminar la presentación y hablar con los pocos que quedan acá. Bueno, gente, esto fue un repaso muy intenso, muy rápido, muy acelerado sobre el uso de bases de datos en psicología, ¿sí? En día de hoy y mañana en el ABP va a estar subido el PDF de esto y si no hay demoras del señor Google y YouTube en el procesado de video, también es el video correspondiente, ¿vale? Recuerden que nos queda una actividad especial más, que es la clase de repaso previo al primer parcial de la asignatura, que ya está informado. Recuerden que en la clase de repaso vamos a estar recuperando preguntas del foro de consultas teóricas y las que surjan en el momento. Hasta el día de ayer, hoy, había solamente una sola persona que había hecho una pregunta de consulta teórica, varias, la misma persona hizo varias, que tienen que ver justamente con lo que discutíamos hoy de marco teórico, cómo se construye, que ya están respondidas y que yo voy a retomar junto con las que vayan surgiendo para la clase de repaso. ¿Estamos hasta acá? A los que quedan, gracias por aguantar hasta acá. Si no hay dudas, si no hay consultas, los libero, las libero, cuídense. Cuiden a otros y a otras, y nos estamos viendo en otro momento, ¿sí? El miércoles tenemos clase con Silvina, arrancamos métodos cualitativos, unidad 3, ¿sí? Estén atentos a las actividades, ¿vale? Profe, una consulta. Dale, Jenny. ¿Era hasta el 31 la última clase teórica? ¿Cómo se va a hacer el parcial en esa clase? ¿Se adelanta esa clase o es hasta donde vemos? Yo tengo entendido que los contenidos que se evalúan no han sido recortados, o sea, se evalúan las unidades que están informadas en el programa. Si se hayan dado todas las clases o no. Bien. Muchas gracias, profe. De nada, Jenny. ¿Algo más? Ya estaría, entonces. Que ande bien, profe. Cuídense. Bueno. Cuiden a otros. Chau, chau.